Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta tercera charla de esta nueva temporada del Instituto Juan de Mariana. En este caso nos acompaña Ernesto Castro, que, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, siempre estamos abiertos a no solo a escuchar charlas de liberales, ni siquiera tampoco charlas amigables o favorables con ciertas corrientes dentro del liberalismo, como pueden ser la escuela austríaca, sino que también nos interesa mucho que venga gente a criticar al liberalismo y a exponer fallas que puede tener el liberalismo, por supuesto, con el posterior debate para también defenderlo nosotros, ¿no? Y en este caso, pues nos encontramos en esta situación y muy gustosamente Ernesto Castro pues nos va a dar una charla sobre objeciones y respuestas a la praxeología. La praxeología no es algo que no esté ni siquiera libre de crítica en este entorno, pero desde luego pues es bastante positivo que vengan desde fuera del ámbito liberal y además por parte de filósofos con vocación o especializados en temas metodológicos que quieran pues destacar y revelar errores que pueda tener la praxeología, ya sea para desecharla totalmente o simplemente para mejorarla o blindarla frente a esas críticas. Así que muchas gracias Ernesto por venir y adelante. Vale, pues muchas gracias Juan Ramón por aceptar mi propuesta y muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por acogerme y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Puede parecer una osadía, ¿no?, que una persona externa, digamos, y que no es un devoto, digamos, de la escuela austríaca venga a hablar precisamente de la praxeología en esta sede, pero quería intervenir más que como marxista, que es como me he definido más bien obligado que voluntariamente, sino en calidad de filósofo y de persona interesada en cuestiones pues, de metodología, epistemología y nosología, que leyendo pues, los textos textos clásicos de la escuela austríaca me encuentro con problemas que no suelen estar abordados en la bibliografía secundaria, ¿no? Se suele en ocasiones subrayar ciertas cosas y se suele obviar otras que yo creo que son muy interesantes desde un punto de vista filosófico, teniendo en cuenta que buena parte de los miembros de la escuela austríaca en algún momento de su vida dedicaron buena parte de sus trabajos o de sus escritos o de su tiempo de reflexión a las cuestiones metodológicas y filosóficas. Me parece interesante pues, plantear aquí un debate que tiene más que ver, digamos, con eso, con la filosofía de la ciencia en general y no tanto con la economía. Pero si os apetece, y yo creo que es interesante, podemos en el debate posterior pues ya entrar en ejemplos concretos de un punto mejor económicos o sociológicos o de la disciplina que queráis, ¿no? La praxeología, como bien sabéis, es un término que se suele adscribir bueno, su propio nombre lo indica, ¿no? Es un logos de la praxis, es una teoría de la acción humana que se suele adscribir por defecto a la teoría de von Mises, al libro de la acción humana, sobre todo a la primera parte del libro, a las primeras 150 200 páginas, pero hay que por lo menos constatar, simplemente aunque sea como anotación historiográfica, que hay también otros abordajes y otras teorías de la praxeología, que se ha llamado así para distinguir la praxeología, como es por ejemplo la de Tadeusz Kotarbiński, que intenta elaborar una teoría de la acción más encuadrada en lo que en filosofía conocemos como filosofía de la acción, ¿no? Filosofía de la acción entra dentro de, para que los que conozcáis la terminología de von Mises, dentro de la etimología, cuáles son las emociones y los impulsos y las razones y los motivos que llevan a una persona a actuar y no tanto cuál es la estructura de esa acción en concreto como acción propositiva, como acción que está orientada hacia propuestos, hacia objetivos, hacia fines. ¿Cómo definir la escuela austríaca, ¿no? Hay muchas definiciones e incluso, bueno, hay autores, los conocéis más que suficiente, ¿no? Como el caso de Rothbard, que habla de una prehistoria de la escuela austríaca que se remonta prácticamente a la escolástica española, incluso a autores previos. Pero por hacer una definición, insisto, filosófica, que lo más amplia posible, ¿no?, de esta escuela, yo diría que hay como tres principios básicos. Por un lado, la idea de que las explicaciones en ciencias sociales, por lo menos, tienen que ser explicaciones de tipo genético-causal, lo que yo llamaría el etiologismo de la escuela austríaca, que no se suele enfatizar mucho, pero yo creo que es importante porque es lo que le diferencia, por ejemplo, a Menger de Walras y de Jevons. Hay un artículo muy conocido de los años 70 que se llama Deshomogeneizar a Walras, Jevons, Menger, porque, como sabéis, en buena parte de los manuales de economía se les incluye a los tres como padres de la teoría marginal del valor, pero no se especifica más allá de eso cuáles son los diferentes presupuestos, por así decir, ontológicos y filosóficos de cada una de las escuelas que estos autores dieron
dieron pie, ¿no? Por un lado, la explicación genético-causal frente a explicaciones de tipo funcional, ¿no? Como puede ser la de la escuela de Walras, la escuela de Lausania. Por otro lado, como yo creo, algo que se deduce de esa intención de elaborar explicaciones que, digamos, toquen la esencia del mundo y no simplemente establezcan correlaciones, sino verdaderamente fenómenos causales y que expliquen los fenómenos no en virtud de asociaciones disparatadas de tipo matemático, sino en virtud a cómo se surgieron exactamente. Junto con este principio metodológico general está, por supuesto, el individualismo metodológico, que buena parte de la bibliografía secundaria suele vincular a la influencia que tiene Weber en digamos, la escuela austríaca a partir de von Mises en adelante, pero hay que recordar que el individualismo metodológico es una cosa que está ya en Menger, que es, bueno, no es previo a Weber. Y sobre todo la idea del individualismo muy simple es que los fenómenos macro tienen que reducirse a la conducta y a la interacción entre los individuos. No queda muy claro exactamente cuál es el nivel base a partir del cual ya se construyen todos los niveles posteriores, ¿no? Exactamente si basta con la interacción entre dos personas, si se requiere por lo menos tres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como premisa está la idea de reducir los fenómenos macroeconómicos o los fenómenos macrosociales en general a la interacción entre individuos. Y como corolario, podemos decir, o como teorema de este, a su vez, principio, está el subjetivismo, que es a lo que se ha dado más importancia y lo que determina, digamos, en concreto, el concepto de praxeología, ¿no? El subjetivismo es que la escuela austríaca, a diferencia de otras escuelas, hace una aproximación a la economía, o así se presupone en el caso de von Mises, en el cual el objeto y el sujeto de la investigación son el mismo, que es el ser humano, y, por lo tanto, no se tiene en cuenta tanto al individuo como un individuo, por ejemplo, inscrito en determinadas instituciones, sino como un individuo que actúa conforme a ciertos fines, ¿no? Entonces, de ahí ese subjetivismo muy vinculado con la teleología, con el finalismo, con la idea de que la acción humana, en última instancia, es una forma concreta de la conducta que está orientada a fines y que, de alguna forma, tiene algo que ver con la satisfacción de unas ciertas preferencias, ¿no? Y que si hay una elección que está supeditada en razones, algo que tiene mucho que ver con la filosofía, por ejemplo, de Leibniz, la idea de que, bueno, el principio de razón suficiente, básicamente, que si algo sucede es porque hay una razón suficiente para que suceda. Como habéis visto, le he dado estos serían los tres principios básicos: el principio de explicación genético-causal, el individualismo metodológico como aproximación a las ciencias sociales y el subjetivismo como propuesta concreta de von Mises que que podría remontarse a algunos de sus maestros y que algunos de sus discípulos tomarán y que forma parte, digamos, del contexto de debate y que constituye, vamos, como principio básico la premisa de debate de los debates praxeológicos. Como veis, estoy dando más importancia a la cuestión de la explicación genético-causal, porque eso permite también ofrecer una definición o una caracterización, si queréis, más amplia de la escuela austríaca, donde también se tengan en cuenta pues, aquellos discípulos de la primera generación que en lugar de optar por la idea de apriorismo científico de von Mises, pues creyeron en la posibilidad de una reducción en última instancia de los fenómenos económicos a los fenómenos psicológicos o incluso ya biológicos, ¿no? Bueno, por entrar ya un poco más en detalle sobre mi exposición, como estáis viendo, va a ser una exposición más bien de tipo, más que polémico, pues va a ser una exposición doxográfica, en el que voy a decir qué es lo que dijo, qué es lo que me parece, de todas las cosas que dijeron desde un punto de vista metodológico, qué es lo que me parece más interesante precisamente y en qué puntos yo puedo aportar algo nuevo que hasta donde yo he llegado no suele estar bien visible en la bibliografía secundaria sobre estos autores, y cerrar más bien una invitación al debate o a la discusión de cuál es exactamente la diferencia metodológica que hay entre la escuela austríaca y otro tipo de escuelas económicas y si tiene sentido incluso planteárselo en esos términos, ¿no? Por empezar por algún lado, pues bueno, Karl Menger, como bien sabéis, se suele considerar que era filosóficamente un aristotélico, en la medida en que él, en sus textos, sobre todo en el segundo libro que publicó, ¿no? el libro de las Untersuchungen, el libro en el que establece la polémica, o inicia la polémica con la escuela de Smoller, la escuela de histórica económica alemana. En ese libro permanentemente está citando a los filósofos griegos, pero en concreto permanentemente a Aristóteles, con la idea de que el objetivo de la ciencia económica frente a la definición que daba la escuela histórica es hallar la esencia, digamos, de los fenómenos económicos. No se trata simplemente de establecer un contexto historiográfico de cómo sucedió aquello, no se trata de establecer inductivamente pues simplemente caracterizaciones de cierta época, sino de tocar, por así decir, madera
o tocar piedra, o tocar hueso, tocar duro en la estructura del mundo como una estructura formada por esencias. Sin embargo, se suele decir, como digo, que Menger era aristotélico por esta, bueno, como es obvio, ¿no? En el gymnasium, en el instituto, en los institutos austriacos y en los institutos austriacos de hecho de buen nivel a los que iban estos economistas, era obligatorio leer a ciertos textos de Aristóteles en griego y él tenía un conocimiento muy, muy profundo de ellos. A pesar de, digamos, de esta vinculación con Aristóteles, que es evidente, ¿no? Y que está en sus propios textos, él no tiene una teoría del conocimiento aristotélica, en el sentido de que Aristóteles creía que la ciencia funciona mediante el método inductivo-deductivo, ¿no? Hay, en primer lugar, una observación empírica de lo que está sucediendo, a partir de ahí se establecen generalizaciones y se obtienen los primeros principios que luego nuevamente se aplican sobre los casos particulares para ir poco a poco refinando la teoría, ¿no? Es esa idea de, como si queréis, ¿no? de una circularidad virtuosa, ¿no? En el que uno parte de unos hechos, establece unos principios y luego vuelve sobre esos hechos para ver si se contrasta o no, es la teoría del conocimiento que habría desarrollado Aristóteles, pero que no está de ningún modo en Menger, que era una persona que no llegó nunca a desarrollar su sistema, el libro sobre el que estuvo, digamos, dando vueltas durante los últimos 20 años de su vida, precisamente porque se enredó mucho en leer e intentar fundamentar aquellos principios económicos que había establecido en su primer libro, apelando o apoyándose en investigaciones de tipo etnológico, de tipo biológico y de tipo fisiológico. Esta sería, por así decir, la vertiente cientificista de la escuela austriaca, en la que la economía no es una especie de mónada que no tiene ninguna relación con las otras ciencias, sino que la economía, en último término, también tendría que encontrar, aunque sea simplemente como una especie de primer capítulo, de prefacio, algún tipo de fundamentación en la biología, en la fisiología, en la psicología o en la etnología. Como digo, no es tan aristotélico por esta cuestión de la teoría del conocimiento cuanto por la teoría limorfista, ¿no? Aristóteles es muy famoso por la idea de que forma y materia son dos aspectos de la misma realidad y ahí habría tres causas. Bueno, os conocéis perfectamente la teoría causal de Aristóteles y esta idea muy sugerente, ¿no? De que hay dos aspectos de la realidad, una realidad material y una realidad formal. Yo creo que en Menger está presente bajo la idea de que la economía ofrece las formas puras de la acción humana y la historia sería simplemente la que proveería, por así decir, de la materia, de tal forma que habría una cierta prioridad o si hubiera una jerarquía de las ciencias, se podría decir que la ciencia económica ofrece contenidos de más alto nivel en la medida en que ofrece las formas puras de la acción humana. Y ahí hay una distinción que estará luego posteriormente recogida por neocantianos, como es el caso de Ricket y Windelband, famosos por una distinción que quizás conozcáis, que es la distinción entre ciencias ideográficas y ciencias nomotéticas. Según Ricket y Windelband, las ciencias duras, las ciencias naturales, serían ciencias que ofrecen leyes nomotéticas, ¿no? O sea, que ofrecen leyes que permiten explicar fenómenos regulares y que se reproducen a lo largo del tiempo en varias ocasiones, mientras que la historia, como trata eventos singulares que son irrepetibles, como la Revolución Francesa o la Segunda República, que ya no va a haber otra, si habrá otra será la tercera, ¿no? Pero no la segunda, como no puede establecer regularidades sobre fenómenos que son irrepetibles, es ideográfica y tan solo puede establecer, pues eso, ideografías, imágenes o descripciones o narrativas. Entonces habría una ciencia de tipo normativo, de tipo que ofrecería explicaciones legales, que ofrecería explicaciones apelando a mecanismos regulares, mientras que hay otro tipo de ciencias que simplemente ofrecerían relatos o narrativas, como es el caso de la historia. Y en suma, esta distinción es la que está a la base de la polémica de la Methodenstreit, que ya he mencionado, entre la escuela austríaca y la escuela de economía histórica, ¿no? Alemana. Aparte de la idea de que la ciencia está libre de valores. Una de las cosas muy importantes en la primera generación de la escuela austríaca es que no hay una relación estricta entre la teoría marginal del valor y la defensa del libre mercado. Parece que a día de hoy, por las posiciones políticas que han adoptado sus discípulos, presumimos que Menger y von Baber y Visser eran liberales.
Sin embargo, la posición de estos autores más bien pivotaba en torno a un cierto autoritarismo católico, por llamarlo de alguna forma. El propio Visser tiene unos últimos textos que se llaman Ley y Orden, donde lo que hace es una apelación contra las leyes del mercado, una especie de organización casi nacional católica, ¿no? Donde la caridad sería el elemento principal. Pero bueno, por no entrar más en cuestiones que son paralelas a lo que estoy desarrollando, frente a este modelo, ¿no?, de Menger, de por un lado la teoría limorfista, por otro lado la fundamentación en última instancia en otro tipo de disciplinas de nivel inferior, estaría la propuesta de Visser, que según los autores de la bibliografía secundaria sería un autor neocantiano, influido por, en concreto, Simmel y Dilthey. Sin embargo, leyendo sus textos con más detalle, me da cuenta, y anotando cuál es el grado de aparición de ciertos autores, me da cuenta que el autor que más aparece citado en los pequeños pasajes metodológicos de Visser es Mach, que era un filósofo de la época, un filósofo y físico de la época muy conocido por su filosofía empirista, lo cual puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque el gran debate, el debate entre la escuela histórica y la escuela austríaca era que la escuela austríaca quería ofrecer explicaciones exactas, pero más o menos ideales y estilizadas sobre la acción humana y sobre la conducta económica, y sin embargo la escuela austríaca era empírica y acudía exactamente a cómo se estableció este Tratado de Libre Comercio, cómo se estableció este protectorado, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, contemplar a Visser no como un neocantiano, sino como un empirista, nos permite comprender mucho mejor una de las cosas más extrañas de la escuela austríaca, que es que yo creo que es específico y singular de ella, que es la distinción que establecen la mayor parte de sus autores, y es fascinante que haya tal grado de coincidencia entre Rothbard, Visser y compañía sobre esta cuestión en concreto, que es que aparentemente parecería que las ciencias naturales son ciencias empíricas, son ciencias que se refieren a los hechos empíricos, pero las ciencias sociales son aún más empíricas porque el elemento último de explicación sería un elemento último que es evidente, ¿no?, que es la acción humana, que es algo que nos resulta muy intuitivo. Si Visser es conocido por algo, y pasará a la posteridad por algo, es por su idea de que la fuente en última instancia de las teorías en las ciencias sociales es la intuición. Es la intuición como aquello que nos permite acceder de manera introspectiva a unas verdades que no requieren ningún tipo de contrastación, ¿no? Por introspección, por ejemplo, es como Descartes obtiene su famosa idea de pienso, luego existo, y la introspección, por supuesto, estará a la base de buena parte de lo que se consideraba en época, pues a priori, por ejemplo, la correlación de Husserl, que es algo que está sucediendo en paralelo, digamos. Mientras la escuela austríaca está desarrollando pues todo su trabajo en la ciencia económica, pero también este trabajo metodológico, hay ciertos filósofos, como el caso de Husserl, que creen que simplemente a través de la introspección podemos llegar a la idea, que es lo que se llama la prioridad de correlación, de que toda conciencia es una conciencia de un objeto y todo objeto es un objeto de una conciencia. Sin embargo, como digo, Visser es un empirista. Visser se podría considerar un empirista a pesar de esta apelación a la introspección, que es en principio algo no empírico, porque nadie puede estar dentro de tu conciencia, es un lugar privilegiado al que tú tienes un acceso epistemológico, por así decir, opaco para el resto de individuos. Es un empirista, por eso estoy diciendo, ¿no? Porque según la escuela austríaca, la diferencia principal, insisto, entre las ciencias sociales y las naturales, es que las ciencias naturales, el mecanismo de explicación en última instancia es un mecanismo, son elementos no observables. Por aquel entonces, Mach, por ejemplo, era un crítico muy fuerte de la teoría atomista, decía que los átomos son entes inobservables, y entonces lo eran, por supuesto, y por lo tanto son pura metafísica, son pura ilusión y fantasmagoría, mientras que la ciencia económica, que en última instancia tan solo se basa en algo tan sencillo como que los hombres tienen objetivos y tienen ciertas insatisfacciones y preferencias que desearían aliviar, pues sería en ese sentido más empírica que una ciencia física que, ya digo, apelaba a los átomos. No sé si, bueno, es algo que se suele decir mucho, ¿no?, de que la teoría atomista en realidad era tan ilusoria y tan especulativa como todas las demás, hasta el momento en que se produce su confirmación con el experimento que hace Einstein, ¿no?, el experimento del movimiento browniano. Hasta entonces, el atomismo era una hipótesis al nivel de especulación que hoy puede tener la teoría de supercuerdas, ¿no?, para que nos hagamos un poco la idea.
Entonces, esto es un poco lo importante, ¿no? La diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales no es tanto la diferencia entre entender y comprender, que era la distinción que establecían precisamente los neocantianos. Por ejemplo, el caso de Dilthey. Dilthey es conocido porque decía que las ciencias naturales explican el mundo, mientras que las ciencias humanas o las ciencias sociales tan solo permiten comprender lo que hicieron otros individuos a través precisamente de la empatía y de la intuición intelectual o sensible. Como digo, estos autores, Menger, Visser y von Baber, estaban inscritos en un debate conocido que he mencionado y más o menos podremos luego desarrollarlo en el debate, que es el debate de la Methodenstreit, el debate metodológico con la escuela histórica, pero también en un debate implícito que luego surgirá más adelante, que es un debate muy importante con precisamente el funcionalismo y las explicaciones funcionales. Hay unas cartas de Menger a Walras en el que ya le empieza a criticar a Walras el uso de descripciones geométricas y matemáticas de las acciones humanas. Y esto, en esa carta, por así decir, está ya contenida lo que yo creo que es la justificación más razonable de por qué tradicionalmente la escuela austriaca desdeña o no utiliza matemáticas en sus explicaciones, o econometría, básicamente, ¿no? Y la idea básica es que si uno quiere ofrecer una explicación genético-causal, ¿no?, de los fenómenos económicos y no simplemente establecer correlaciones de tipo matemático, tiene que entender que las acciones humanas en última instancia son discretas y discontinuas, que no funcionan que no tienen la estructura continua que tienen las funciones matemáticas y, por tanto, no tiene ningún sentido la idea de la derivada de una acción humana, ¿no?, o de un conjunto de acciones humanas agregadas, ¿no? En la medida en que las acciones humanas son discretas y discontinuas, no se pueden representar de esa forma, ¿no? Y tampoco tiene sentido el concepto de indiferencia, que luego surgirá con las famosas curvas de indiferencia. Todos los que hayáis estudiado economía, pues habéis sufrido ese calvario o ese placer, ¿no?, para el que lo haya pasado. Claro, tiene sentido el concepto de indiferencia porque el concepto de indiferencia no tiene ningún poder causal, no tiene ningún poder explicativo de tipo causal. Una persona no actúa, una persona no actúa en base a la diferencia, o según la teoría leibniziana de la acción, para aquella acción tiene que haber una razón suficiente. Y la indiferencia, que dos cosas sean indiferentes ante las preferencias de un individuo, no permite el intercambio entre las mismas, ¿no? De ahí la idea, que es una idea que está en la base de la defensa del libre mercado como pues, juego de suma positivo entre individuos, la idea de que cuando alguien intercambia algo a cambio de algo, siempre obtiene, las dos partes salen ganando, ¿no? Porque tú prefieres lo que obtienes a cambio de lo que das y él viceversa, ¿no? Y de tal forma que las preferencias implícitas en las decisiones son preferencias estrictas. Yo prefiero estrictamente, por así decir, si yo intercambiara, vamos a hacer un poco estúpida, ¿no?, pero si yo intercambiara la botella por el bolígrafo, yo diera el bolígrafo a cambio de la botella, yo prefiero estrictamente, yo prefiero en sentido estricto la botella al bolígrafo, no prefiero en sentido débil la botella al bolígrafo. La preferencia débil es aquella que simplemente es la que involucra la indiferencia también, ¿no? La preferencia débil sería aquella que simplemente o es indiferente o prefiere. Pero insisto, eso es central, ¿no? Precisamente porque las preferencias son estrictas y yo salgo ganando cada vez que intercambio y yo prefiero aquello que obtengo a cambio de lo que concedo, las acciones humanas son discretas, no existe el concepto de indiferencia, no tiene ningún sentido en los intercambios, y por lo tanto no hay curvas de indiferencia, ni representaciones geométricas, ni uso de matemáticas, porque las acciones humanas simplemente no se pueden agregar como si fueran continuos funcionales, ¿vale? Esto es un poco algo importante, porque posteriormente va a haber muchos que desde la propia praxeología quieran incorporar la idea de preferencia débil, la idea de una ordenación según preferencias débiles y el concepto de indiferencia como algo necesario para definir el concepto de mercancía. Con lo cual, quiero decir, si caes, por así decir, esta trinchera es una trinchera importante, si esta trinchera caen muchas otras cosas más, ¿no? O no. En fin, vamos ya, después de este preámbulo quizás demasiado extenso, a la teoría de von Mises, que es considerada insisto, por la bibliografía secundaria al uso, como un neocantiano, pero en realidad von Mises
tiene la magia de que es un kantiano puro y duro. Creo que era Rothbard el que decía, von Mises tiene espíritu de filósofo del siglo XVIII. Y es cierto, porque él en buena medida consideraba que las teorías, las verdades de las ciencias sociales son juicios sintéticos a priori. Ese es un término básicamente de la filosofía kantiana, como sabe, para los que a lo mejor lo tengan un poco oxidado, ¿no? Un juicio analítico a priori sería, por ejemplo, todos los solteros son casados. Este es un juicio analítico en el sentido de que no se añade ningún tipo de información, simplemente por una cuestión de definición, soltero es igual a no casado, y es a priori porque sabemos que es verdadero independientemente de cuál sea el estado empírico de la cuestión, ¿no? La diferencia entre a posteriori y a priori, como veremos, es bastante débil y es incluso un poco difusa, pero vamos a aceptarla a priori, ¿vale? ¿Qué sería un juicio sintético a posteriori? Un juicio sintético a posteriori sería, por ejemplo, yo soy soltero, ¿no? Es sintético porque el predicado incorpora al sujeto características que no estaban en la propia definición. Yo, simplemente como categoría o como concepto, yo tan solo se refiere al sujeto enunciación, mientras que soltero, pues añade un montón de cosas que en este caso son verdad, ¿no? Para mi caso. Y es a posteriori porque se requiere toda una estructura social donde hay matrimonios y tal, y donde yo no estoy casado, en concreto, ¿vale? Vale. ¿Qué sería un juicio sintético a priori? Normalmente se ponen ejemplos un poco estúpidos, por ejemplo, 2 más 2 son 4, pero que según Kant era un juicio sintético a priori, porque, de nuevo, esto es recordar cosas ya sabidas, ¿no? El espacio y el tiempo son formas puras de la intuición. Esto no podemos concebir un mundo intuitivamente que no tenga espacio y tiempo. Precisamente el hecho de vivir en el mundo es vivir en un espacio y un tiempo determinados. Las matemáticas, en concreto la geometría como desarrollo de la intuición del espacio y la aritmética como desarrollo de la intuición del tiempo, serían aquellas disciplinas que permitirían elaborar juicios sintéticos a priori, ¿no? Y entre ellos el 2 más 2 es 4. Un ejemplo mucho más preciso que muestra esto que os digo de que es un juicio sintético porque ofrece nueva información que no estaba en la propia definición de lo dado y que al mismo tiempo es a priori porque no requiere ningún tipo de contrastación empírica, sería, por ejemplo, la derivada de x elevado a n es nx elevado a n menos 1. Esto cualquiera que haya dado cálculo diferencial sabe que es cierto, y además da la casualidad de que ofrece información, porque la primera vez que lo ves no es como, vale, los solteros son casados, o no, etcétera. Pero el problema que yo veo aquí fuerte, que a la idea esta de Rothbard, ¿no? de von Mises, es que la mayor parte de las teorías científicas o de las verdades o semiverdades o aproximaciones o afirmaciones verosímiles de las ciencias tal y como están constituidas a día de hoy no son juicios sintéticos de esa forma, más bien lo que podemos llamar juicios analíticos a posteriori, como por ejemplo el agua es igual a H2O. Este juicio es un juicio que aparentemente no ofrece ninguna información, porque para vosotros, sí, vamos, entiendo, ¿no? Entiendo que son lo mismo, o sea, definicionalmente agua se define como H2O, la categoría de agua está incluida la propia definición de H2O, y sin embargo, para llegar a esa idea, de que agua es H2O, no solamente se ha necesitado un montón de contrastación empírica, sino que se ha necesitado todo el desarrollo de la química, básicamente, ¿no? Con lo cual, ahí volvemos otra vez un poco al problema que tiene la idea de que hay un conocimiento a priori. ¿En qué consiste exactamente ese a priori? Ese a priori de la pura especulación sin contrastación empírica. Porque buena parte de los desarrollos matemáticos, que aparentemente es la ciencia más a priori de todas, vienen dados precisamente por el estudio de fenómenos empíricos y por el desarrollo de instituciones, pues como puede ser incluso la propia universidad, ¿no? Entonces, insisto, es algo bastante complejo, pero que dejo ahí también para cara al debate, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste exactamente la axiología de von Mises y sus famosos juicios sintéticos a priori? Bueno, está en primer lugar el axioma que él considera autoevidente y que por lo tanto no tiene que demostrar de la acción, que es que todo hombre actúa y la acción se define como el proceso mediante el cual se alivia una satisfacción. Este es un concepto, esto es tal cual, esto es casi una cita de von Mises.
podríamos reformularlo para que sea un poco más general, diciendo que la acción es el proceso mediante el cual se pasa de una situación insatisfactoria a otra más satisfactoria, o incluso, para no presumir una ontología de que estamos permanentemente insatisfechos, también podría, y para que pueda contemplarse la posibilidad de seres humanos satisfechos, pero que no obstante actúan, podríamos decir simplemente que la acción es una acción conforme a preferencias, que se prefiere, por así decir, la situación en la que se lleva a cabo este curso de acción a la inacción o a otro curso de acción paralelo, ¿vale? Vale. De esta idea de que toda acción supone cierta remisión de la insatisfacción, o que simplemente por el hecho de actuar ya llegamos a una situación mejor en términos de preferencias, von Mises extrae una conclusión bastante interesante. La economía no es una disciplina normativa, o sea, la economía no dice a los individuos cómo tienen que actuar, porque todo individuo que ha tomado una decisión supuestamente voluntaria en el intercambio económico es una persona que, insisto, gana algo, ha satisfecho algún tipo de preferencia en ese intercambio, está en una condición menos insatisfactoria que como estaba previamente. Claro, de este axioma, que porque lo más fascinante de von Mises es que teniendo un hermano matemático, Richard von Mises, con el que además nos hablaba, y yo creo que algo tiene que ver, hay algo psicoanalítico en todo este tema, claro, él nunca, a pesar de hablar de axiomatización y de juicios a priori, y a pesar de que en paralelo a la construcción de su sistema se está produciendo todo el desarrollo de la geometría axiomatizada y del intento de axiomatizar la aritmética de Peano, él no hace ningún intento de formalizar su sistema. Yo entiendo perfectamente que en la escuela austriaca no se recurra a matemáticas por las razones que he dado. Me parece perfectamente razonable que si las acciones son discretas no haya modelización de modelos matemáticos. Pero lo que no me parece razonable para nada es que si uno confía en las intuiciones a priori y en los juicios sintéticos a priori, no haya una modelización y una axiomatización como se hace en matemáticas, donde, por cierto, se parte de principios supuestamente autoevidentes, como el teorema de las paralelas, que en realidad son perfectamente superfluos. Hay geometrías perfectamente construidas que no recurren a ese axioma, ¿no? Entonces, y lo más fascinante, como digo, de von Mises es que no sistematiza ni axiomatiza su sistema, a pesar de hablar de axiomas y supuestamente de teoremas, hipótesis auxiliares, etcétera, etcétera, y de equiparar prácticamente la ciencia de la acción humana a la geometría de Euclides, y cree que a partir de un solo axioma, con una serie de hipótesis auxiliares, el axioma de la acción, se puede ya deducir todo, ¿no? Todo a un nivel muy, muy salvaje. Claro, von Mises, eso es el libro de la acción humana, pero luego en posteriores libros matizó su postura y incorporó, pues bueno, buena parte de lo que fueron los desarrollos de la escuela neopositivista de Viena. Siempre se suele hablar del círculo de Viena, ¿no? Como un círculo formado por científicos, filósofos, Maurice Lix y compañía, como si fuera el único círculo que había en Viena en esa época, ¿no? Estaba, por supuesto, el círculo de von Mises, estaba el círculo matemático al que participaba el hermano de von Mises, y había muchos círculos en paralelo que estaban pues trabajando sobre cuestiones más o menos parecidas, ¿no? Estaba, por ejemplo, el círculo de los austromarxistas, algunos de los cuales participaban a su vez en el círculo del círculo neopositivista de Viena. Pues bueno, según los neopositivistas llegaron a la conclusión de que las teorías científicas no funcionan estrictamente como deducción a partir de teorías hacia predicciones concretas, sino que para establecer una predicción concreta uno también tiene que recurrir a ciertas hipótesis auxiliares, ¿no? Y el ejemplo que ofrece von Mises de estas hipótesis auxiliares en el caso de la praxeología se refiere al caso concreto de la ley de Gresham. La ley de Gresham establece que si en un territorio hay dos monedas de círculo legal, dos divisas de intercambio legal, y una de ellas está sobrevalorada o infravalorada por debajo o por encima de su nivel de su precio de mercado o de su valor, la moneda devaluada expulsará del mercado a la moneda sobrevalorada, ¿no? Para que nos hagamos una idea, si hubiera dos monedas, a mí el ejemplo, esto no ha sucedido, para que nos hagamos tampoco una idea, tal y como lo plantea Gresham, la idea de que dos monedas valen exactamente, dos divisas, estamos pensando en un caso de bimetalismo, o sea, de que está en paralelo, por ejemplo, la plata y el oro, y ahí sí que se puede hablar
O sea, no es una moneda fiat, son dos monedas que tienen que por el material de que están constituidas tienen algún tipo de valor de algún tipo de precio, algún tipo de valor de mercado, ¿no? Este caso, tal cual, de que las dos valgan lo mismo y una esté depreciada, de que, por ejemplo, de que se haga que valga lo mismo una libra de oro a una libra de plata, no se ha dado tal cual en ningún caso histórico, ¿no? Pero cosas similares sí que han tenido lugar. Por ejemplo, un caso concreto que de hecho parece que refuta la ley de Gresham es el momento del bimetalismo en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos había dos monedas de curso legal o que se estaban utilizando aparentemente al mismo valor, pero que una de ellas, por los materiales de los que estaba constituida, valía más a nivel de mercado, era el real de A8, o sea, lo que se llama el dólar español, el real de A8, y que era de oro, y en el caso, y el dólar norteamericano, que era de otro, que no sé si era de oro rebajado o de una mezcla de oro y plata. En este caso concreto, no solamente el dólar americano no desbancó, la moneda mala no desbancó la moneda buena, sino que la moneda buena, en este caso el real de A8, el dólar español, era más usado, no salvajemente, pero sí porcentualmente era más usado que el dólar norteamericano. Aquí lo que von Mises señala, lo que von Mises diría, es que bueno, hay hipótesis auxiliares, como por ejemplo la hipótesis de cuál es el estado de información de los individuos, ¿no? Bueno, para empezar, según von Mises, la ley de Gresham es un teorema de la praxeología, o sea, es algo que se deduce de la teoría de la acción. Si tú tienes dos monedas y una está devaluada frente a otra, tú utilizas como moneda de curso legal la devaluada porque la otra la guardas como poder adquisitivo. No sé si me explico, ¿no? El único caso en el que, insisto, esto más o menos se ha dado, más o menos similar, sería el caso cubano actual, ¿no? En Cuba, como sabéis, hay dos monedas, no son exactamente de curso legal tal cual para los individuos para los ciudadanos de la isla, porque una es el peso convertible, que es el peso que si vais algún día de visita por allí, dan como que tienen puesto por puro fiat al nivel del dólar, exactamente a nivel de intercambio exactamente igual que el dólar, y el peso cubano. El peso cubano que está como por donde la peseta, más o menos, tampoco, no sabríamos decir muy exactamente, ¿no? Y a los turistas les cobran lo que si un helado en Copelia te vale 3 pesos cubanos, si eres cubano, a un turista le cobran 3 euros o 3 dólares, o 3 pesos convertibles, ¿no? Y es cierto que en ese caso concreto, el peso convertible que ciertos individuos obtienen porque a través de propinas, por ejemplo, si tú le das una propina a un taxista en Cuba de 5 euros, le estás dando un 30% de su salario. Es como si aquí te dejara una propina de unos 500 euros aproximadamente, ¿no? De hecho, todos los licenciados, esto es un fenómeno muy curioso, todos los licenciados y doctorados cubanos están en puestos de trabajo cercanos al turista. Vamos, digamos que la noción de promoción laboral en Cuba es estar lo más cerca posible del turista para poderle sacar los famosos pesos convertibles. Pero bueno, insisto, según von Mises, en el caso de la ley de Gresham aplicada a un caso como el de Estados Unidos, habría que tener en cuenta pues, la aversión al riesgo de los individuos, hipótesis auxiliares, ¿no? La aversión al riesgo, cuál es el estado de información de esos individuos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto nos lleva a la posición de otro autor, que es, yo creo, el crítico más importante, por lo menos, de la consideración de la praxeología como metodología fundamental en economía, que es Hayek, ¿no? Hayek, a partir del año 31, cuando va a la London School of Economics, se va alejando cada vez más un poco de la sombra de su maestro, de von Mises, y se va aproximando poco a poco a Popper, ¿no? Hasta el punto de que en la famosa conferencia que él da en el año 36, Knowledge and Economics, hace una crítica, la famosa crítica a la teoría del equilibrio general, pero además una crítica, o una matización, o una marginalización dentro de su teoría, de la praxeología. Dice que la praxeología sí es la lógica pura de la decisión y de la acción, pero que no tienen pero que simplemente son tautologías, como habían dicho los neopositivistas, que no significan nada, que tienen el mismo valor, que no tienen ningún tipo de valor a nivel de desarrollar la ciencia. Y que de hecho se podría decir que la ciencia económica, si tiene algún objetivo, es desarrollar precisamente esas hipótesis auxiliares. Lo que para von Mises era simplemente secundario o puramente auxiliar,
como era, pues describió exactamente cuál era el estado de información de los individuos, su versión al riesgo, etcétera, etcétera. Para Hayek es lo más importante, hasta el punto de que en esa conferencia dirá que la ciencia, que la economía no se ocupa de otra cosa, sino de exactamente cómo se distribuye la información en los mercados y cómo la obtienen y cómo la mejoran los individuos, ¿no? Y yo me atrevería a decir incluso, bueno, esto lo apunto simplemente, yo creo que hay una cosa interesante, ¿no? Hay en esa conferencia de Hayek, es que hay una crítica a la teoría del equilibrio general, pero hay una idea de equilibrización, ¿no? De que los individuos, mediante este intercambio de información a través del mercado, de alguna forma sí que llegan, sí que van refinando su conocimiento de las disposiciones y las intenciones de otros individuos, ¿no? Yo diría que esto se aproxima mucho a, luego si queréis lo discutimos, a la idea ay, esto... Mierda, ¿cómo se me puede olvidar? Voy a tomar un poco de agua, espera, que lo tengo aquí a la punta de la lengua. Bueno, me vendrá. Me vendrá luego el post. Si esto, ya digo, son materiales un poco para también la discusión, ¿no? De esta idea de que hay una información imperfecta y de que en última instancia parece que el sujeto praxeológico es un sujeto, aunque no se presume como tal, pero que tiene información para actuar, los otros autores, como es el caso, por ejemplo, de Lachmann, desarrollarán la idea de la sociedad caleídica, que es una sociedad donde aparentemente no hay posibilidad de explicación científica stricto sensu, porque del mismo modo que hay una imprevisibilidad acerca de la acción de los seres humanos en relación al futuro, al pasado, también la habría hacia el futuro, y como mucho, y ahí es lo más curioso de Lachmann, sería posible unas comprensiones hermenéuticas de tipo económico, ¿no? Lachmann es un personaje un poco extraño y como turbio, a mi juicio, en todo este debate. Pero llegamos a lo que yo creo que es más importante y ya voy cerrando porque a lo mejor me he extendido demasiado, que es ese autor que marca, por así decir, el punto de toque de los debates actuales sobre praxeología y que realmente ha convertido en esta aparente fricada, ¿no?, de von Mises, ¿no?, de que todo se puede deducir a partir de un axioma, convertido en algo central, yo creo, en los debates filosóficos contemporáneos, porque Nozick, en un texto muy famoso, ¿no?, de la metodología de la escuela austríaca, hace una serie de críticas, no voy a entrar en todas ellas porque sería muy largo, pero me parece interesante por lo menos señalar la última, que es que la escuela austríaca necesita el concepto de preferencia débil para definir el concepto de mercancía, o de unidad de mercancía, mejor dicho, ¿no? Si dos individuos ante dos unidades de mercancía, por ejemplo, ¿no?, dos botellas absolutamente indiscernibles que tienen el mismo precio, que no son dos mercancías distintas, sino dos unidades del mismo bien, si ante la posibilidad de escoger una de las dos tuviera una preferencia estricta, o sea, no fuera indiferente como poco entre las dos objetos, no serían dos unidades del mismo mercancía, sino que serían mercancías distintas, porque tendrían precios distintos, ¿no? No sé si más o menos se entiende. La idea clave de tipo filosófico, más allá de esta crítica que puede ser una mala interpretación de la escuela, de la postura de la escuela austriaca acerca de la definición de mercancía, etcétera, etcétera, lo que señala Nozick, que para mí es central, es que cuando uno habla de preferencia estricta, de que alguien prefiere, en sentido estricto del término, o una cosa sobre otra, tiene que haber algún tipo de hipótesis contrafáctica, en el sentido de que no vale con decir tenía dos alternativas y escogió una, sino en caso de que tuviera dos alternativas, escogería siempre esta, ¿no? Y lo que sucede cuando uno tiene dos bienes, dos unidades de la misma mercancía, es que si verdaderamente tiene una preferencia estricta, por ejemplo, si yo cogiera la de la derecha, o en vuestro caso la de la izquierda, si yo cogiera la de la derecha y tuviera una preferencia estricta de la derecha sobre la izquierda, siempre, en cualquier mundo posible, aquí involucraría mundos posibles, lógica modal, muchas cosas que no está dispuesto a aceptar ontológicamente la escuela austríaca, pero es que es inevitable cuando uno quiere hacer explicaciones causales. La explicación causal no es simplemente sucedió esto y luego sucedió esto, sino en cualquier caso en el que en cualquier caso en que sucediera esto, inevitablemente se sucedería esta causa, ¿no? Entonces,
El caso más claro es, filosóficamente tradicional, que se suele poner ante este tipo de debates, ¿no?, sobre si alguien prefiere algo o simplemente es indiferente entre dos alternativas, es la paradoja del asno de Buridan, ¿no? Hay un asno que está a la misma distancia de dos sacos de heno, de lo que quiera que coma, de dos sacos de pienso, vamos a decirlo, y que son indiscernibles, que para él son exactamente iguales, ¿no?, que no tiene, aparentemente, no hay ni en sus preferencias ni en la composición del mundo nada que los distinga. ¿Cuál de las dos se escogería, ¿no? Según la formulación de la paradoja por Buridan, que era un escéptico del siglo XIV, discípulo de Guillermo de Ockham, el burro no iría por ninguno de los sacos, sino que moriría en el acto, ¿no? Porque estaría mirando un saco, diría, este está muy bien, miraría otro, diría, este está igual de bien, y finalmente no actuaría, ¿no? Entonces, el asno, joder, por supuesto que actúa, ¿no? O sea, vamos a ser serios, el asno vaya si actúa, ¿no? Pero no se puede decir que prefiera uno de los montones sobre el otro, sino que tienes que involucrar, porque en cualquier otro caso contrafáctico no iría por el de la derecha, sino el de por la izquierda, y digamos, la distribución en todos los mundos posibles hacia dónde coño iría el asno sería aleatoria, ¿no? Sería una distribución aleatoria, no sería una distribución que mostrara una clara preferencia por alguno de los dos, ¿no? Para que nos hagamos un poco la idea. Bueno, y de aquí, de esta idea, que pues, a lo mejor es un poco estúpida, ¿no?, pero tiene un cierto sentido y que hay muchos más ejemplos, ¿no? Una señora, sus dos, no los pongo yo, los pone gente como Hans Hermann Hoppe, como Walter Block, como Ben O'Neill o como Mateusz McTagg, que son los que contemporáneamente, cuando digo contemporáneamente me refiero a 2007, 2010, incluso puede que a día de hoy alguno de estos esté escribiendo algún artículo sobre el tema, pues ponen en el debate sobre si la metodología de la economía austríaca tiene que aceptar o no las preferencias débiles. Pues bueno, los dos ejemplos como este, ¿no? Como el de una madre, dos hijos gemelos indiscernibles se le ahogan, ¿no? Y tan solo puede salvar a uno de los dos. ¿A cuál de los dos salva, no? Se puede decir que los ama igual a los dos, ¿no? Los quiere igual, pero tan solo puede salvar a dos. Bueno, hay películas de Hollywood que solamente se sostienen en esta idea, ¿no? De Batman tiene que salvar a su novia o a su mejor amigo, ¿no? ¿A quién salva? Pues en principio, para ser honestos, ¿no? Para ser honestos con las intenciones de Batman, vamos a decir que es indiferente entre los dos, ¿no? Que no prefiere estrictamente a la novia sobre el amigo o viceversa, ¿no? La propuesta, dentro de este debate, y voy cerrando porque me he pasado de tiempo quizás, la idea más clara para solucionar esta paradoja y no aceptar la preferencia débil, porque digo, insisto, aceptar la preferencia débil básicamente convertiría, a mi juicio, la metodología de la escuela austríaca en algo muy equiparable a la escuela funcionalista, por ejemplo, y no ofrecería ningún tipo de explicación de la renuencia que hay a utilizar modelos econométricos. O sea, si las preferencias son débiles y la acción humana, por muy discreta que sea de facto, puede ser modelizada conforme a una función continua, no hay ninguna razón para tanto llorar, ¿no?, acerca de los modelos econométricos. La respuesta, ¿no?, más seria, yo creo que la ofrece Hoppe, porque bueno, está Block, que yo creo que es un poco el dogmático de los cuatro, que simplemente defiende a macha martillo a von Mises contra cualquiera que venga, y Hoppe, que es un poco el más creativo y gracioso, y que incluso se lo toma con más gracia, porque incluso hace diálogos socráticos sobre el tema. Lo que dice Hoppe es que cuando uno toma una decisión entre dos unidades de bien, entre dos unidades, en último término lo que dice es que cuando uno toma una decisión entre dos unidades de mercancía no está tomando una genuina decisión, sino que simplemente conducta no conforme a fines. Porque la decisión económica no es obtener el de la derecha o el de la izquierda, sino obtener uno de los dos, obtener el de la izquierda o el de la izquierda, o el de la derecha. No sé si me explico. Sería el objetivo, en última instancia, el fin o el propósito de la acción no sería tomar una unidad del bien, sino cualquier unidad del bien, ¿no? Sería una disyunción incluyente donde estaría esta unidad, esta otra, o cualquiera que se me pueda presentar, ¿no? Esto por cierto, aparte de los dos ejemplos que he puesto, el de la madre con los dos niños gemelos o el del asno de Buridan, también soluciona paradojas que podría haber con el propio valor que atribuyen los individuos al dinero. Porque cuando tú pagas, abres el monedero y tienes a lo mejor dos monedas iguales, ¿no? Entonces, si intercambias una moneda por un bien en lugar de otra, quiere decir que prefieres. Imagínate que yo abro aquí y cada una de estas botellas vale 1 euro. Yo solamente quiero comprar una y tengo dos monedas de 1 euro. Cuando entrego una moneda de euro en lugar de la otra, ¿prefiero estrictamente una moneda de euro sobre la otra?
no tendría ningún sentido, ¿no? O, vamos, a mi juicio no tiene ningún sentido y evidentemente lo que Hermann Hoppe dice es que yo simplemente prefiero cualquier tipo de, cualquier unidad de esta mercancía por a cambio de cualquier unidad de esa otra mercancía que sería la mercancía de intercambio de la mercancía de moneda. Bueno, esto sería un poco la exposición, por lo menos así en plan chapa, ¿no? Que por mi parte. Las preguntas que no hay ninguna conclusión, porque como ni débil, porque lo único que quería proponer era pues temas, a lo mejor no os interesa ninguno de ellos, a lo mejor os interesan todos, pero bueno, esto es un poco lo que quería. La pregunta quizás de cierre es hasta qué punto, ¿no? Con los matices que se han incorporado, ¿no? La idea de que quizás la ciencia económica tiene más que ver con las hipótesis auxiliares que con los axiomas de los juicios sintéticos a priori. La idea de que la diferencia entre a priori y a posteriori es un poco difusa y no tiene tanto que ver con la diferencia entre lo empírico y lo conceptual. ¿Hasta qué punto la idea de que cuando uno decide entre dos unidades de una mercancía no hay de facto ningún tipo de acción? ¿Hasta qué punto la metodología de la escuela austríaca es algo distintivo del resto de escuelas económicas y hasta qué punto también esto tiene algún tipo de sentido, ¿no? Bueno, ya está. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Bueno, Paco. Oye, muchísimas gracias, Ernesto. Me quiero ir a la sangre, pero no me da la gana porque me ha parecido una charla excelente. Le tenía mucho miedo, mucho pánico, porque no sé quién es. Entonces, por tratar estos temas, puede venir aquí un salado y empezar con cachorra. Y has hecho todo lo contrario. Has hecho una exposición especialmente brillante de lo bien estructurada y completa de lo que es todas las teorías. Y sobre todo me ha gustado mucho que viniendo de fuera de la escuela austríaca las puedes tratar de forma, en plan, yo no tengo por qué ser foroso de ninguna y tiene que ser esto y los demás no tienen razón, que es, como has dicho, lo que hace gente como Bloch o algo que son un poco cabezas cuadradas, que se ponen sus orejeras y solo se saben una teoría y es la que defienden y no entienden las otras. Me ha sorprendido la respuesta esta de Hoppe, porque no la conocía, y a Hoppe yo tiendo a clasificar como alguien así, que en ciertos temas solo ve lo suyo y es incapaz de mostrar, de entender cosas alternativas. Digo, aunque casi todo, yo ya lo conocía porque me llevo muchos años en esto, me ha sorprendido tu explicación para entender la manía que tienen los austríacos a la indiferencia y por qué están equivocados. Es que dices, claro, tú nunca actúas por indiferencia. Si te da igual no es que no actúes. Lo que se trata es de todas las acciones que podrías hacer, que no es solo no actuar o actuar para allá, ¿cuál vas a escoger? Entonces, los austríacos se equivocan y dicen, ¿no? Si hay indiferencia, no hay acción, están intentando criticar a los positivistas matemáticos y las curvas continuas y todo esto. Entonces, les ha ocurrido ese argumento que es muy malo y lo siguen repitiendo. Y me doy cuenta que la idea de indiferencia es, al revés, es importantísima porque lo que te dice es, estamos viendo los puntos de lo que se llama el espacio de posibilidades donde la acción cambia. Es decir, a la izquierda de una curva de indiferencia la acción será, me voy para acá, me voy a este bar, mientras que a la derecha me voy a casa. Y entonces la curva de indiferencia es justo el conjunto de las circunstancias donde estás cambiando de una a otra. Y eso es esencial porque normalmente los como no quiere ver demasiadas cosas, ve solo las dos posibilidades y no ve que tú vas a ver solo dos conductas, pero en un caso estás muy a la izquierda yéndote al bar entusiasmado, en otro caso estás yéndote a casa entusiasmado, no te estás dando cuenta que justo hay una serie de circunstancias en las que estás dudoso si te vas al bar o te quedas a casa, y ahí es donde es tan interesante ver dónde está la curva de indiferencia, qué marca que escojas una cosa u otra. No es que no hagas nada, sino al revés de la transición entre una cosa u otra. Pero habría que repasar todo lo que han escrito porque nada de eso lo han escrito mal, siempre han dicho aquello de indiferencia no hay acción. Me ha encantado el ejemplo de las botellas, está muy bien explicado, eso es. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es una botella abstracta, genérica, me da igual cuál. Y si me da igual, en esa parte no estoy pensando nada. Mi cerebro elige al azar o simplemente la que esté siempre a la derecha porque soy diestro, la que esté siempre a la izquierda porque soy... Si el as no se va a la derecha siempre, pues será igual que tiene el ojo más allá, Claro. más fácil. O que nunca se ha dado la circunstancia de que el as no estuviera justo en medio. Claro. Esto es una teoría del caos, dinámica lineal, lo explicamos fácilmente. Nunca vas a estar en esa circunstancia, en el momento que tengas una pequeña perturbación te vas a ir para un lado, luego esto es fácilmente solucionable.
Tengo más cosas, pero si queréis comentar algo o los demás... No, bueno, yo prefiero que habléis vosotros y a partir de ahí pues voy haciendo algún comentario más detallado. Mi única pega, porque adelantarte, no pongas de ejemplo la ley de Gresham. La ley de Gresham es que la gente la entiende fatal. No sé si Rayo lo quiere. La ley de Gresham solo funciona si se obliga a la gente a valorar de una determinada manera una de las monedas. Es decir, si a la gente le dice, tienes que aceptar esto como si valiera 100. Y entonces, eso ya lo puedo explicar. Eso yo, si dices, ya, con pura praxeología, ya te digo, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Atesorar la más valiosa. Ya está, es que no hace falta ningún experimento. Si no eres idiota, estás forzando, el que da el dinero está aprovechándose de que el que lo recibe está forzado a aceptarlo con un valor mayor. Coño, va a intentar colarlo siempre que pueda. Y en la medida en que la ley se cumpla porque los poderes públicos tengan la facultad de hacerlo, la otra desaparecerá porque por lo visto es la que se atesorará o se utilizará para el comercio exterior, que es aquello que esa ley no vale. Pero que no creo que sea un ejemplo de las leyes que estabas intentando poner y cosas auxiliares, eso es más complicado. Aquí hay una... Sí, bueno, yo solo sobre la ley de Gresham aclarar que has dicho que se utilizaría la infravalorada, la subvalorada, se utiliza la sobrevalorada, porque tú intentas colar el valor que estás... Y, hombre, yo sí que creo que hay muchísimas experiencias a lo largo de la historia de ley de Gresham. De ley de Gresham, el gobierno chavista dice los dólares se van a intercambiar por 8 bolívares. Y dice, con dólares porque está clarísimamente infravalorado. Todo el mundo paga con bolívares a tasas sobrevaloradas, ¿no? Pero efectivamente requiere que haya una imposición estatal. Si hay simplemente un precio entre divisas libre en el mercado, no cambia nada. Okay. Hola, ¿qué hay? En primer lugar, agradecerte la charla, que está muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Y quería hacerte una pregunta, una nota un poco más personal. Contesta en la medida que puedas o quieras, pero me ha llamado la atención que, como se ha dicho ya varias veces esta noche, viniendo un poco desde fuera del ámbito de la escuela austriaca, hayas llegado a tener un conocimiento tan profundo de diversos autores, de diversos puntos de vista y si hay algo personal que te ha llevado a acercarte a esta escuela o es simplemente un tema por el hecho de poder criticarlo y tener ese conocimiento adicional o es que está de alguna manera relacionada con tu trabajo académico que desarrolles por otro lado. ¿Alguna intervención más así sobre este primer...? Bueno, sí, el ejemplo concreto que he puesto de Estados Unidos, de hecho está citado es un artículo, ¿no?, de dos tipos que se llaman Rolnick y Weber, que precisamente lo matizan al comienzo. Dicen, claro, esto es en el caso de que estuvieran artificialmente puestos al mismo valor o que hubiera una tasa de intercambio fija, pero ellos lo que tienen en cuenta, como según ellos, no se ha producido ese caso concreto de que exactamente una tasa de intercambio fija entre dos monedas al mismo valor. En los casos en los que ellos estudian, ponen como matiz o como corolario o como matización o como detalle de la ley, la idea de que haya costes fijos de transacción, de que se hubieran impuesto costes fijos entre la transacción entre las dos monedas. Y el caso, por lo menos, de la plata y el oro en Estados Unidos parece que lo... Pero bueno, luego te pasaré, si quieres, el enlace para que le eches un vistazo. No es lo interesante de la ley de Gresham no es quizá la ley misma, cuanto que Mises la menciona como tal, ¿no? También está el caso, por ejemplo, de la ley de la utilidad decreciente, la utilidad marginal decreciente, que, como sabemos, Visser quería fundamentar en las leyes de Gosen, ¿no?, en las leyes psicológicas de Gosen, y según von Mises, yo creo que ahí sí que tiene razón, eso sería una tesis, la ley de la utilidad decreciente está estructurada en la propia idea de acción humana, ¿no? Bueno, aquí una cosa que se nos ha señalado también es que Rothbard, por ejemplo, es más escolástico, está más vinculado con una idea de que no kantiana, en el que no es una cuestión de nuestra estructura como humanos, sino simplemente de que la realidad funciona como tal, ¿no? De que la acción en la realidad es una acción conforme a fines, es una acción tal y como está establecida en la praxeología. ¿Cuál es la razón de mi aproximación a la escuela austriaca?
No sé, la verdad es que es un poco difícil, ¿no? Estando en Madrid y teniendo curiosidad así intelectual, pues no aproximarse y interesándose sobre cuestiones económicas y sociales y de las, vamos, como las que a mí me interesan, pues no aproximarse a esta escuela teniendo la fuerza que tiene, ¿no? Yo creo que es un caso un poco singular, ¿no? El caso de que aquí pues haya esto, ¿no? Simplemente este tipo de instituciones donde pues tiene un lugar y se desarrolla con bastante interés y, en fin, o sea, me parece natural simplemente aproximarme de una forma no prejuiciosa, sino como una contribución que además está vinculada con filósofos importantes. El caso, por ejemplo, de Nozick. Nozick es conocido quizás en ambientes libertarios por el libro de contra Rawls, el libro sobre la utopía y Estado, razón y utopía. Sin embargo, por ejemplo, en epistemología tiene teorías originales y propias en muchos campos, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo he estudiado en clase más bien precisamente por sus teorías del conocimiento y por sus teorías de la acción, y me sorprendió simplemente leyendo cosas de él, porque yo pensé que después de haber publicado el libro, ya sabéis que no quiso responder a las réplicas ni a las objeciones ni nada, sino que pasó el tema e incluso lo consideró como una especie de aventura de juventud. Yo pensaba que Nozick no había entrado de nuevo en estos temas, y me pareció curioso y simplemente le he hecho un vistazo. Entonces, bueno, simplemente eso. Yo solo un matiz quizá de entrada, cuando hablamos de praxeología, normalmente como ha quedado una cuestión muy vinculada a la escuela austríaca, se suele vincular el término praxeología al método que propone concretamente de la escuela austríaca, pero la praxeología realmente se refiere al objeto de estudio, cuál es el objeto de estudio en el que nos queremos centrar, y luego el método que se siga ya es independiente del objeto de estudio en el que nos queramos centrar. Quiero decir que podría haber una praxeología absolutamente empirista y que se centrará en estudiar la acción humana. Entonces, por ejemplo, lo de el Tadeusz, perdón, ¿cómo se llamaba el señor este? Sí, el... Claro, pero es un poco como ideología, ¿no? Ideología, en principio, se acuña el término durante la Ilustración, ¿no? Como una teoría de las ideas en general y de su proliferación y su transmisión y su afirmación y consolidación social. Sin embargo, a partir de determinados momentos queda muy vinculado con la crítica de las ideologías marxistas, ¿no? Entonces, el caso de la praxeología pues es un poco igual. Al fin y al cabo, una teoría de la acción humana, la mayor parte de los autores creen, y la mayor parte de las personas que se ocupan de la acción humana no creen que exista una ciencia de eso en concreto, ¿no? Sino que simplemente dan por sentado que hay un reduccionismo de ese tipo de conducta a las explicaciones pues, de la psicología, que forma parte ya de la disciplina psicológica. La cuestión de que tú comentas de la indiferencia, de que indiferencia es igual a inacción, tiene que ver también con que yo creo que von Mises y buena parte de sus discípulos marcan muy claro la diferencia entre praxeología y etimología, ¿no? Y no quieren entrar etimología como la ciencia de las emociones y demás. Entonces, si tú eres, en términos de preferencias, indiferente entre dos opciones, quiere decir que interviene algún tipo de tercer factor, como bien dices, que tiene que ver con las determinaciones empíricas o simplemente la condición del ser humano como ser biológico, ¿no? Pero von Mises tiene párrafos incluso y frases parágrafos incluso, ¿no? En el que declara que no hay ningún tipo de determinismo empírico en la acción humana. Entonces, yo creo que supondría conceder mucho en lo que es para ellos, en lo que resulta importante a la hora de decir que cualquier tipo de acción, o sea, en tener una teoría de la voluntad muy mínima, ¿no? Donde voluntad quiere decir simplemente acción. O sea, no hay una teoría de la voluntad, no existe la posibilidad de preferencias no realizadas. La preferencia simplemente es no existe preferencias, la preferencia simplemente es una estilización o una redescripción de la acción. Pues claro, lo dice el propio Nozick como una crítica, dice, perdón, hay que tener algún tipo de hipótesis contrafáctica sobre lo que haréis en casos hipotéticos, porque preferible es un adjetivo que similar a soluble. Y soluble no solamente las cosas que se disuelven de facto, sino que la sal ya es soluble antes de echarla en el agua. No sé si me explico. Esto
Vamos, esto tiene que ver también o sea, tiene mucho que ver con todos los debates de la concepción heredada en filosofía de ciencia. Por eso cuando me preguntas, o sea, en filosofía de ciencia se discuten mucho todas estas cuestiones, ¿no? De si uno tiene cómo conectar lo empírico y lo teórico, en qué consiste exactamente lo intuitivo, porque no hemos entrado mejor mucho en ello, ¿no? Pero, claro, para Fomis es intuitivo que no puede haber un mundo sin acción, y lo dice tal cual, y dice que se puede concebir muchas cosas, pero no un mundo en el que nadie actúe. Hombre, bueno, hay de hecho construcciones, ¿no? de mundos, por ejemplo, con zombies, ¿no? Y de hecho la filosofía analítica contemporánea pues tiene ejemplos muy frikis, ¿no? De individuos zombies en el sentido filosófico del término, no son individuos que aparentemente tienen voluntad y conciencia, pero simplemente actúan random, ¿no? O sea, pam, pam, pam. ¿Sería posible un mundo donde no hubiera voluntad, sino simplemente apariencia de voluntad? Hombre, resulta imaginable como construcción ciencia ficción, ¿no? Y del mismo modo, claro, intuitivo, por ejemplo, es que el mundo gira en torno, que el Sol gira en torno a la Tierra, ¿no? Claro, esa intuición, para que tenga algún tipo de pregnancia científica, tiene que ser incorporada no solamente en una hipótesis no solamente en una ontología, que es una descripción del mundo, sino también, por supuesto, en una epistemología, cómo vamos a hacer a ese mundo, y en mecanismos causales concretos, ¿no? Es mucho trabajo solamente, ¿no? Partiendo del hecho de que estamos insatisfechos y tenemos que actuar y querer ya construir todo eso, aunque tiene sentido, ¿no? Tiene sentido el tema de decir, vale, esto más o menos está establecido, es una lógica de acción pura. Es un debate que está también quieras que no, en Weber y en la sociología contemporánea, porque al fin y al cabo, ¿por qué los sociólogos, en lugar de desarrollar una psicología social potente, como la que había, por ejemplo, en Estados Unidos durante los años 20-30, que era la escuela fuerte, cuando llega, por ejemplo, allí los sociólogos alemanes, descubren que la sociología que hay entonces es psicología social, básicamente, ¿no? Porque los sociólogos, en lugar de desarrollar una psicología social, se tiran a la teoría de juegos, que es una teoría estilizada que no entra en concreto que mucha gente la critica como precisamente una abstracción, porque es mucho más sencillo, vamos a decirlo así de sencillo, porque claro, sí, de hecho está incorporado en el propio desarrollo, ¿no? de Rothbard. Rothbard dice, praxeología incorpora teoría de la guerra y luego hay otros, ¿no? Hay como, bueno, hay más movidas, pero entre ellas está, por supuesto, como teoría de juegos, como teoría de la acción racional. ¿Está por acá? Lo he dejado encendido todo el rato, espero que no haya habido acople de eso. Me ha encantado lo que has sacado ahora, porque es otra idea más eso. Cuando has dicho, puede haber preferencias sin acción, parece que es igual a las preferencias sin acción, y esto a muchos sociólogos les pone como muy nerviosos. Y digo, pues claro que hay preferencias sin acción. Todo tu cerebro es una máquina de generación de preferencias que tiene tanta capacidad de generar preferencias que es imposible actuar conforme a todas. Luego, parece que solo se fija entre la que está elegida y todas las demás, la que ha ganado y todas las demás. ¿Y qué pasa? Pobres otras no existen. ¿Qué pasa con aquellas preferencias que tienes acerca de cosas sobre las que no puedes hacer nada? Que llueva o no llueva. Dada nuestra capacidad, no hacemos nada para que llueva o no llueva, ¿no? Como el chiste, todo el mundo habla del tiempo, pero nadie hace nada al respecto. Pero eso significa que no preferimos que llueva o no llueva. Es absurdo. Le acaba teniendo tanta manía a la psicología y que niega unas cosas un poco absurdas. Has dicho una cosa. Yo vengo del mundo de la física y me he ido interesando con el tiempo con otras áreas como biología y psicología, y he descubierto que si entiendes cibernética, lo puedes encajar todo. Y lo que hago yo en el curso que doy es intentar explicar cómo a partir de ideas biológicas lo intencional surge como el final de la historia, como el final. El problema es que el considera que todo o lo da por hecho y no entiende todo lo que hay debajo. Claro. La acción intencional simplemente es una forma de control de la acción. Acción es simplemente conducta, una interacción física particular que consume energía, y la intencionalidad es simplemente una forma de control. Otras formas de control serían lo que es simplemente el mundo reactivo, el mundo en el que no piensas tanto. Control requiere algún procesamiento de información, pero un austríaco te va a decir que tienes que reflexionar un poco, imaginarte los fines, valorarlos, estructurar un plan de acciones. Pues una reacción es todo eso, pero en la mínima expresión posible también. Reaccionas casi sin pensar y te has preferido algo, pues ahí es donde ves que el lenguaje es limitado y las palabras no está claro lo que significan hasta que ves los problemas extremos. Pues hay una que tiene que estar específicamente la resolución, una tautología que no significa nada. Yo casi la veo al revés. Estamos tan acostumbrados, precisamente como somos agentes intencionales y nuestro módulo cerebral de intencionalidad lo estamos usando siempre, que nos parece que no nos están diciendo nada, porque eso ya lo sabemos
instintivamente ya lo llevamos dentro. No todos los agentes son intencionales. Es decir, una gente que tenga un cerebro más reactivo, más primitivo, o no va a practicar la intencionalidad, o si la practica, quizá la practica, pero no la entienda. Supongo que conoces la idea de teoría de la mente, de cómo evoluciona, te vas haciendo más inteligente no solo en función de cómo eres capaz de generar tu conducta, sino cómo eres capaz de entender la conducta de otros. Tienes modelos cada vez más sofisticados que luego utilizas tú para generar conductas más sofisticadas. Por ejemplo, un autista es un ser humano que puede ser un agente intencional en el sentido de que él es capaz de generar acción intencional, sabe lo que quiere y va por ello, pero no entiende a los demás como agentes intencionales y por eso le dan miedo. Por eso lo pasa tan mal, porque interpreta que el mundo debería ser cosas como rocas, que están quietas o se mueven de manera recta y de repente la gente se mueve de forma totalmente impredecible y él no puede proyectar intenciones en los otros. Entonces, la tautología, esta tautología de la fraseología casi no está, hay que tener como cuidado. Te están informando de algo que ya sabes, pero pregúntate por qué lo sabes. Eso es lo que intento hacer en el curso. ¿Cómo coño somos agentes intencionales? ¿Cómo hemos llegado a serlo? Y lo hago porque me desespero cada vez que veo a los filósofos, los sociólogos, es que todos dan por hecho de que los agentes son intencionales. Te dicen teoría de la acción, teoría de la agencia. Y el agente siempre ya es intencional. He empezado a leer libros ahora de gente moderna, con Alicia Juarrero, y dices, pero ¿por qué no os estáis planteando el paso anterior? ¿Cómo llega la intencionalidad a existir? O la dan por hecha o te ponen ejemplos de qué acciones son intencionales, cuáles no, cuáles son accidentales, pero no van al origen cibernético y evolutivo de todo. Esto es muy interesante precisamente por la idea de que yo he situado en Visser, pero que está en todos, de esto de que la peculiaridad de las ciencias sociales y el privilegio empírico de las ciencias sociales es que parte de algo, que la explicación en última instancia es algo que está a la mano, que somos nosotros mismos y de hecho hay un acceso intuitivo a ello. Claro, precisamente aquí lo que tenemos acceso intuitivo es lo más misterioso del mundo, como puede ser, por ejemplo, el libre arbitrio o la sensación del libre arbitrio, ¿no? Es precisamente eso lo que requiere ser explicado, que las manzanas caigan al suelo, aparentemente no requiere ninguna explicación. Luego, cuando intentas describirlo, entras en unos líos bastante graves, ¿no? Pero es precisamente aquello que damos por sentado, ¿no? De cómo es posible que haya la sensación del libre arbitrio, esto es, de una causa que no tiene, a su vez, o sea, de una causa que no es efecto de otra causa previa, o sea, de una causa que emerge como creativa en el mundo, creando una cadena causal ex nihilo. Esto es lo que yo creo que requiere explicación y lo que parece incomprensible, ¿no? De que haya individuos que realmente toman decisiones, no que actúan mecánicamente bueno, claro, entonces, y de ahí, incluso la propia idea de conciencia como algo emergente a partir del cerebro. En fin, sí, y hay una falta, una desconexión quizás, ¿no? Dentro incluso de la propia filosofía, entre lo que se debate quizás en filosofía de la mente, que es, me has preguntado, ¿no? que yo en qué trabajo. Bueno, es un poco raro, es un poco difícil de explicar, porque yo ahora estoy dando clase, por ejemplo, en Historia del Arte sobre el Renacimiento, sobre Historia del Renacimiento, vamos, sin comentar Leonardo da Vinci y tal, y aparte doy filosofía de la mente. Pero hay una especie de desconexión entre disciplinas filosóficas que son más próximas que nada, que la bibliografía es mínima, en realidad, si uno lo compara con otro tipo de disciplinas, pero hasta esos niveles, ¿no? Claro, porque la filosofía de la acción se considera filosofía práctica y la filosofía de la mente se considera filosofía teórica. Y ya incluso hay itinerarios distintos, ¿no? Y esta gente es que la filosofía de la mente es trivial de entender, lo más que lo tenéis delante de los países no lo veis, la mente es simplemente el director de la acción, el órgano de control de la acción, que a su vez es un agente. Pero dándole la vuelta a lo que está haciendo. Si hay una cosa de la que avisan los austriacos es no os fiéis de las intuiciones. Todo aquello que veis tan claro y directo, ponerlo en duda, porque puede ser que sea verdad, que es algo obvio, no se ve, pero puede ser que te estés autoengañando. La psicología y toda la importancia del autoengaño en humanos, wow, el engaño y el autoengaño en humanos es tan brutal que nunca puedes estar seguro de que todas estas cosas que te parecen tan obvias, en realidad te estás proyectando. No están en la realidad, sino que te estás proyectando. Podría serlo. Por eso solo lo digo. Gustavo, es que yo no estoy diciendo el axioma de acción es falso. Yo estoy diciendo, cuando lo uses o lo apliques a algo, plantéate la posibilidad de que te estés autoengañando. Obviamente no te puedes estar autoengañando siempre, porque entonces tu vida sería bastante disfuncional, pero que te plantees esa posibilidad. Más un tema fascinante, lo que has dicho es lo que yo llamo teoría y detalle. Ahí te voy a criticar un poco. No creo que Hayek negara a Mises en el sentido
Mises es un teórico, Hayek es más un investigador de los detalles. Hayek no se dedicaba a investigar los detalles como, digamos, haría un econometra actual o un positivista de la economía actual que necesito un montón de datos y con esos datos ya construir una teoría. No, Hayek lo que decía es, Mises ha explicado la teoría de puta madre, la ha explicado hasta donde llega. Has dicho una frase que me ha parecido muy curiosa, la praxeología lo explica todo, ¿no? O de un axioma se explica todo. Esa es la sensación con la que se te queda cuando la estudias, porque, de nuevo, aunque seamos agentes intencionales, cuando reflexionas sobre eso y haces el curso y con Huerta y Mises y todo, dices, wow, qué de cosas entiendo ahora del mundo que antes no entendía. Pero sí es verdad que la praxeología es el estudio de todo lo que es posible explicar de una forma más o menos meramente lógica y con hipótesis auxiliares a partir de ese axioma. Sí. Pero eso no quiere decir que lo explique todo. Luego vas a necesitar todos los detalles históricos. Entonces la pregunta es, ¿cómo de importantes son los detalles en comparación con la teoría? Entonces Hayek y otros dicen, es que el gran problema de la imposibilidad del esoterismo es que los detalles son tan complejos que por mucho que creas que te sabes la teoría, nunca vas a saber aplicarla para conseguir los fines sociales que quieras. Yo digo igual, yo entiendo esto porque dices, es que en física es igual. En física te enseñan, bueno, vamos a ver la ecuación de movimiento de tal partícula en el campo gravitacional y entonces F igual GMM entre R cuadrado. ¡Guau! Tenemos la teoría. ¿Cuánto sabemos? Pero es que no sabes los detalles. No sabes dónde están esas partículas, no sabes a qué velocidad se mueven, no sabes un montón de cosas que en ese caso quizás sean fáciles de conocer, pero cuando la cosa se complica, por muy bonita que sea la teoría, los detalles nunca los vas a conocer. Pero a lo que voy es, Hayek enfatiza los detalles, pero no es un economista en el sentido de negar lo anterior, sino de enfatizar la imposibilidad de conocer todos esos detalles y la importancia que tiene. El científico es tan arrogante que lo quieres presentar. Mirad qué teoría más cojonuda del fluido. Mirad la última fórmula matemática que lo explica todo. Hayek le diría, ¿y los detalles de cómo se llega a los valores concretos de esas variables en cada caso? ¿A qué eso usted no, ni siquiera ha pensado que es importante? Sí, bueno, antes de pasarle la pregunta aquí a una persona que ha pedido, quisiera matizar una cosa que no he comentado en relación precisamente con el aproximamiento palatino de Hayek a Popper. Es que Hayek sí que creía de alguna forma en algún tipo de contrastación empírica, sin una falsación al modelo popperiano, que es un modelo muy bruto, incluso para la epistemología de por aquel entonces, que ya se había refinado mucho más de lo que en Popper básicamente son construcciones de grandes hipótesis y falsación pura y dura de un enunciado general con un hecho empírico. Hombre, por supuesto que ya se estaba intuyendo, ya se incorporaba la idea de que cuando uno establece una predicción y esa predicción falla, puede que no caiga toda la teoría, sino que caigan las hipótesis precisamente auxiliares o la descripción del mismo evento, ¿no? Pero lo que es inevitable es que por lógica 1.0, o sea, por la lógica básica del modus tollens y el modus ponens, si hay una relación de implicación entre dos enunciados y el segundo es falso, o bien el primero también lo es, o bien la relación de implicación es falsa, ¿no? Y sí, y precisamente eso es lo que Mises tiene que aceptar sí o sí, ¿no? Porque, claro, aparentemente, según él, no hay la praxeología no se falsa, a pesar de que sí que se puede aplicar históricamente, ¿no? Pero si uno ha descrito las condiciones iniciales, que son los detalles precisamente, ¿no? Y conoce, a lo mejor perfectamente, cuál es el estado inicial, si tus conclusiones, ¿no? Si tenemos un caso perfecto de ley de Gresham y no se cumple la conclusión, una de dos, o bien no hay relación de implicación o bien la ley es falsa simplemente, ¿no? ¿Querías...? Yo, un momento. Vale. Está relacionado un poco con lo que dice Capella sobre los detalles y sobre la teoría. Tú al principio de la charla te has referido a una serie de principios de la escuela austríaca, creo recordar, el subjetivismo y el individualismo metodológico. Y normalmente se suele olvidar el otro principio que a mí me parece importante, que es el dualismo metodológico. O sea, la escuela austríaca lo que intenta es diferenciar esos dos métodos, y por eso se habla de un dualismo metodológico. Entonces, cuando hablamos de alternativas, o cuando tú has puesto el caso de las alternativas, me ha dado la impresión de que lo hacías un poco para derrumbar un poco lo que es la teoría, la acción humana. No sería tal acción, no sería un axioma, porque al final tenemos alternativas equivalentes y eso hace que no sepamos decirnos y al final no se actúa.
Pero yo creo que hay que diferenciar mucho entre lo que son las alternativas, que entrarían dentro de la empiria, dentro de lo empírico. Existen alternativas y existen procesos que pueden ser de una manera o pueden ser de otra. Y después existen hechos de los que podemos partir deductivamente, que es el principio de la acción humana, que sería, dentro del dualismo metodológico, la otra opción. Entonces creo que uno de los errores que se comete a la hora de interpretar la escuela austríaca es no concebir o no referirse a este otro principio, que es el dualismo metodológico, y no entender esa diferencia clara y creer que la escuela austríaca va en contra de la empiria y que los empíricos tendrían que ir en contra del método deductivo necesariamente. Me gustaría que dijeras un poco qué piensas un poco también de... Claro, sí, yo no he incluido el dualismo metodológico porque entiendo que forma parte precisamente de ese subjetivismo y que de hecho no está en todos los autores, ¿no? Hay cuando he dicho que precisamente no enfatizar no las dos cosas que suelen enfatizar, que es o bien el individualismo o bien el subjetivismo, sino enfatizar precisamente la explicación genético-causal, de que uno no quiere ofrecer explicaciones funcionales, sino que uno quiere acudir a por qué de verdad surgen los fenómenos. Eso es lo que también permite incorporar al propio Menger, que como hemos visto buscaba de alguna forma algún tipo de... Él creía una continuidad de la economía respecto a la etnología y a la fisiología y a la biología, ¿no? Aunque nunca llegó a elaborar su sistema, con lo cual no sabemos exactamente qué hubiera formulado, ¿no? Pero ahí nos centramos siempre en Mises, nos olvidamos, por ejemplo, en Hans Meyer o en Leo Sonfeld, que son también discípulos, que sí que creyeron en que la etimología tenía una capacidad explicativa, ¿no? Y que la economía, del mismo modo que pasa con la química, ¿no? La química fue reducida a la física, por lo menos en sus principios básicos, y cuando uno empieza clases de química, pues lo primero que te enseñan es mecánica cuántica, la teoría atómica, etcétera, etcétera, ¿no? Y del mismo modo, en economía hay como el dualismo metodológico es como en algún lugar indiferenciado, ¿no? Que no sabemos muy bien dónde situar, si en la biología o a caballo, en la psicología, cuando empezamos a hablar de los seres humanos, hay como una especie de salto epistemológico, incluso ontológico, y es otro mundo, ¿no? Hombre, el monismo puro y duro es muy duro, ¿no? El monismo puro y duro y reduccionista es que la economía va a colapsar en algún momento con la sociología con la biología con la química la física, la física con la matemática con la lógica, y al final el hecho de que tú compres un bollicao en lugar de una Coca-Cola se puede reducir casi a proposiciones lógicas, ¿no? Esto es muy, muy heavy, pero yo creo que lo más natural, teniendo en cuenta el desarrollo de las ciencias y del trabajo interdisciplinar, es creer en un cierto emergentismo, donde hay... Esto es casi marxismo, ¿no? Pero bueno, de que ciertos cambios cuantitativos conducen a saltos cualitativos, ¿no? Y de que una cierta complejidad neuronal, tú sabes que las neuronas se comportan de un modo meramente mecánico, ¿no? Que son como interruptores, que simplemente transmiten información mediante impulsos. Y sin embargo, dado cierto nivel de interrelación, genera la conciencia, que aparentemente es algo no mecánico, sino teleológico. Entonces es la magia de cómo surge la teleología, cómo surge la experiencia subjetiva de espontaneidad. Pero yo creo que ese dualismo metodológico, precisamente, pues es particular a ciertos autores. Yo no le doy tanta importancia, pero sí que es cierto que es evidentemente importante, ¿no? Y muchos de ellos lo han señalado. Y bueno, lo he recordado más bien en el tema este, ¿no? De que las ciencias naturales tendrían explicaciones en última instancia relativas e inobservables, ¿no? Como los átomos en la época del siglo XIX, mientras que las ciencias naturales tendrían la empiria básica, que seríamos la propia intencionalidad humana. Bueno, yo en primer lugar te quería pedir disculpas porque tardé 15 minutos a la conferencia, muy interesante, te agradezco la conferencia y bueno, tendría una pregunta y una observación, ¿vale? No solamente una pregunta. La pregunta necesita primero una aclaración breve por tu parte, es que cuando has comentado lo de las disputas familiares entre Mises y su hermano, has dicho que debe haber un componente psicoanalítico por ahí detrás, ¿no? Y te has un poco sonreído. Entonces, eso yo creo que denota un cierto desprecio por tu parte, no solo a von Mises, sino a la escuela austríaca en general. Y ya, con esa observación que yo he hecho, dato que me he quedado, discúlpame, quiero saber, la pregunta es, ¿qué opinas de una persona que, bueno, nació de un padre que odiaba a su propio padre, ¿vale? De 14 generaciones de talmúdicos, para vengarse de su padre, pues renegó del judaísmo, se hizo cristiano, se afilió a beber coñac y bourbon y durante
30 años estuvo haciendo la vida imposible a su mujer y cuando nació su hijo no solo le pegaba físicamente, sino que abusó varias veces de él y su hijo, desde los 13 años hasta los 21 años, pues escribió una serie de odas a Lucifer, la cual, la más famosa, tiene 20 versos en verso libre, que empieza con la frase, con el verso tan divertido de «Oh, mi amado Lucifer», y luego pues desarrolló el marxismo, ¿no? Como Karl Marx. Entonces, te quería preguntar qué componente psicoanalítico puedes ver ahí. No, te quería preguntar qué componente psicoanalítico, incluso de enfermedad mental, puedes ver en un niño que se ha criado con ese tipo de problemas y que luego era un poco antisocial, se hizo rico a costa de invertir en algodón y tal, y creó una teoría antiburgués cuando él era un burgués, ¿no? Entonces, te quiero decir, hay una serie de contradicciones personales, incluso psicológicas y psiquiátricas dentro de Karl Marx, que si nos ponemos a despreciar a Mises porque no se hablaba con su hermano, porque su hermano estaba equivocado y le daba vergüenza ajena a su hermano, que puedes entenderlo desde el punto de vista de la libertad, ¿no? Te quiero preguntar, entonces, esa es la pregunta. Y la observación, como físico teórico, es ver que, bueno, lo primero que yo he llegado, he visto, me he sentado y lo primero que he escuchado es que hay dos ciencias, ¿vale? Lo cual, Capella no te ha dicho nada, pero yo soy seguidor de Richard Dawkins, que para mí es mi principal referente, ni Mises ni Rothbard, aunque yo me considero ANCAP, anarcocapitalista, mi principal referente es Richard Dawkins. Y siempre me pregunto, en un tipo de conferencias así, pues a las que voy de ecología o de parapsicología, que también me gusta ir, pues me pregunto, ¿qué haría Richard Dawkins o qué preguntaría? Entonces, te quiero decir, no hay dos ciencias, solamente hay una, ¿de acuerdo? Y ya sé que en una conferencia de economistas puede quedar muy bien porque los economistas propiamente quieren creer que su disciplina es una ciencia empírica, ¿vale? Entonces, como defensor de la ciencia empírica, te quiero comentar que para próximas conferencias y que puedan asistir a gente pues que sepa de ciencias, que yo creo que te puede interesar tener un público cuanto más preparado y con más conocimiento mejor, que use silogismos lógicos más aptos, como el de ser soltero implica ser no casado, cuando es un silogismo falso, y yo creo que lo sabes, porque un soltero es un no casado, un no divorciado, un no viudo y un no en pareja a la vez. Ese es el silogismo Pero correcto. es una relación de implicación, no es una implicación bionívoca, sino que es una relación de implicación material. Esto es o sea, que decir, no es un silogismo, no son... Sí, pero puede inducir un silogismo erróneo por parte del oyente. Entonces te quiero decir que... Es decir, que la idea de que un soltero es un no casado es un juicio analítico que podría perfectamente incorporar pero posteriormente... es un juicio analítico erróneo. No, es un juicio analítico verdadero, del mismo modo que también es un juicio analítico verdadero. No, perdona. Te puedo demostrar. Una persona que no esté casada perfectamente puede estar... Pero que un en pareja. Y no, pero bueno, no una cosa. Soltero no es lo mismo que viudo. Pero una persona en pareja no es soltera y no es casada al mismo tiempo. Bueno, a ver, vale. Bueno, ¿vale? Entonces, ¿alguna cosa más? Quiero decirte que uses la lógica más apropiadamente y luego vale. No confundas términos científicos, ¿vale? Que intentes ahondar en la ciencia, porque hablando de la sal y el agua has confundido disolución, ¿vale? Que es una acción, con la solubilidad, que es una propiedad. ¿Vale? No tiene nada que ver la solubilidad, que es una propiedad de la materia, ¿vale? Es decir, determinada materia, con la disolución, que es una acción, que es un evento, que se puede llamar, ¿vale? Simplemente son eso. Sobre todo, me gustaría que me respondiera a la primera pregunta, los componentes psiquiátricos y tal, de Mises en comparación con otros, como Karl Marx, por ejemplo. Vale, pues voy a responder no por la primera, sino por la última. Cuando he comparado la solubilidad con la disolución, porque precisamente en filosofía de la ciencia, de la que no sé si estás tú muy familiarizado, se solía hablar en la época en la que estaba de moda el operacionalismo, según la cual toda afirmación de tipo científico tiene que ver, se concreta empíricamente en las operaciones que uno puede hacer con la materia que está tratando. En ese sentido, uno podría atribuir la propiedad de disolubilidad a la sal simplemente mediante la acción, ¿no? de solubilidad. La solubilidad no existe como propiedad, existe la solubilidad. Perdón, la solubilidad. Vale, la solubilidad como propiedad atribuible a la sal, eso por un lado, pero no, quiero decir, precisamente mi observación era que no son exactamente lo mismo. Quiero decir que la solubilidad es una propiedad que atribuible a entidades que no han sido disueltas. ¿Entiendes? Que no han sido disueltas todavía. Aquella sal que no ha sido disuelta todavía sigue siendo soluble. Es un debate acerca de la caracterización de los objetos científicos en relación con las propiedades teóricas que uno atribuye a las entidades y las operaciones que uno realiza con esas entidades. Entonces es un debate sobre el alcance de ese concepto. Entonces, simplemente el concepto de la solubilidad se aplica no sobre aquellos que han sido disueltos,
sino sobre aquellas que podrían ser disueltas. Sobre la cuestión de las dos ciencias, lo que hemos señalado y permanentemente, y mi posición yo creo que va un poco por ahí, es que no hay un dualismo metodológico y la respuesta que le he ofrecido al compañero, pues más o menos va por ahí, en el sentido de que me parece natural, y salvo en un solipsismo de la ciencia económica respecto de las otras, que haya algún momento en el que uno contemple una emergencia de la conducta intencional a partir de la psicología, ¿no? Entonces, lo que es la base de la teoría económica, que es la acción intencional, de alguna forma encuentre algún tipo de explicación en los cursos de psicología, simplemente esa observación, con lo cual yo estoy más próximo a una postura como la tuya y la de Dawkins, por ejemplo, que de una teoría del dualismo metodológico. Bueno, sobre Karl Marx, no sé, mi observación no es una observación de desprestigio, ni mucho menos a von Mises, más bien una observación teniendo en cuenta que los dos fueron coetáneos de Freud y que la teoría del psicoanálisis se articula precisamente con la neurastenia que tienen las clases altas en la Viena de la época, teniendo en cuenta que los dos son von, o sea, que tienen prácticamente títulos nobiliarios y que, insisto, tenían una relación muy, muy peculiar, como era simplemente no era ni siquiera un intento de explicar por qué se llevaban mal, simplemente era pues, un comentario jocoso acerca de la aparentemente enemistad que tenía von Mises con el desarrollo de la axiomatización de matemática de la época, porque él habla de axiomas, pero sin embargo no los formaliza como tal, ¿no? Entonces, no tengo una opinión, no creo ni mucho menos que los juicios personales y los juicios de intención eliminen, como creo haber demostrado interviniendo aquí más o menos razonablemente, civilizadamente, que los juicios de intención sean un sustituto de los análisis de las teorías mismas. Entonces, a mí la teoría de von Mises me parece muy respetable independientemente de cómo fuera él como persona. Lo mismo opino sobre Marx. Muchas de las cosas que ha dicho, de hecho, no sé si no creo que sean ciertas, como lo de que se hizo rico invirtiendo en algodón. Pero bueno, son cuestiones de detalle historiográfico, no sé. Karl Marx murió pobrísimo. Karl Marx murió, o sea, quiero decir, tú puedes decir, Engels, pues Engels escribió su famoso libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, precisamente porque su padre era propietario de una fábrica. Pero el caso de Karl Marx, que más que un rico, como lo explica alguien precisamente no muy marxista como es Escotado, Karl Marx lo que era un pobre matao que vivía de mala vida en Londres porque no quería trabajar. Básicamente porque no quería trabajar. Entonces yo le hice una entrevista a Escotado en el que no nos entendimos muy bien y el titular que le puse, que fue un titular que me dio él, básicamente es Marx, Engels, Trotsky, Lenin, Stalin son niños de papá mantenidos, ¿no? Y que no habían trabajado en su vida, Fidel Castro, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos los marxistas, que son reivindicadores de la clase proletaria, son lumpen, básicamente, ¿no? Entonces, los trabajos que tuvo, como he sabido, los obtuvo por mediación de Engels y como fue la contribución con que era en el Daily Tribune, donde colaboraba, ¿no? En un periódico norteamericano. Sin más. Yo no soy y lo siento si crees que atacar si observaciones sobre los autores son observaciones sobre las teorías, que yo creo que son absolutamente consideraciones independientes. Tampoco tengo una fidelidad, quiero decir, me gusta el desafío, me gusta el gesto, ¿no? De que creas que yo me sentiría ofendido porque Marx murió rico y con plantación de algodón y porque supuestamente violaba a sus hijas y pegaba a su mujer. Su padre le pegaba a él. He intentado hacer lo que hacen los marxistas con los digamos, personas con las que debaten, ¿no? Que siempre acuden al insulto y al desprecio. De hecho, si lees a Karl Marx, entenderá, bueno, hay desprecios muy fuertes a Bolívar, etcétera, un montón de personajes históricos, y es lo que hace tanto Engels como Marx, que es despreciar cuando no puedes rebatir un argumento que evidentemente te supera, como cualquier argumento austríaco sobre cualquier argumento marxista. Eso es un debate eterno, pero cuando no puedes rebatirlo, primero porque o no estás a la altura o no conoces lo suficiente, lo que le queda al marxista es insultar. Entonces, en ese sentido era la pregunta. Seguimos.
Salvador Membrive pregunta por el chat de YouTube, que te están viendo en streaming. Un saludo para esa gente. Si conoces el trabajo de Zanotti sobre los fundamentos filosóficos de la praxeología, y yo, de paso, añado si conoces el trabajo de Euskal Imaki, que por aquí es bastante conocido, de Euskal Imaki, si conoces el trabajo y qué opinas de él. Sí, de hecho, la idea de Maki de recuperar un poco el realismo y de considerar que la característica principal de la metodología de la escuela austriaca es el esencialismo que estaba en Menger y que está en la prehistoria, ¿no?, de los escolásticos españoles a los que se refiere Rothbard, está muy próxima a la interpretación que yo he querido ofrecer, en el que precisamente el principio, yo creo, metodológico más importante del que se deducen los demás es precisamente buscar explicaciones genético-causales, ¿no?, donde el principio de causalidad se considera pues como la ley de hierro precisamente del acceso a la realidad, ¿no? ¿Y había otra pregunta aquí? Sí. Nada, brevemente. Había un momento en la conferencia que has hecho una referencia a Menger y compañía, has mencionado el potencial o posible autoritarismo católico subyacente en ellos, y no tanto para entrar en ese término, sino más bien parecía que implicabas o ponías en duda la caracterización como liberal de algunos de esos pensadores. Entonces, si podrías elaborar un poco más en esta idea, cuando sobre todo desde fuera se concibe como grandes liberales, ¿no? El caso, no sé si aquí hay un problema, ¿no? Es como lo que sucede, por ejemplo, con el problema de la creencia en Dios en los filósofos modernos, ¿no? Descartes creía o no creía en Dios, Hume creía o no creía en Dios, porque buena parte de estos autores se ven obligados a desdecirse en muchas ocasiones en sus intercambios epistolares acerca de cuál es exactamente su creencia y su concepción de Dios, ¿no? Sin embargo, y en el caso concreto de von Bawerk o de Menger o de Visser, nos encontramos con la circunstancia de que la coyuntura político-social los obligaba constantemente a desmarcarse de un librecambismo que en Austria no tenía prácticamente ningún seguidor y que también, en el contexto germanoparlante en general ha considerado como una gran aberración, una aberración casi anglosajona, ¿no? Pero lo que sucede de hecho, o sea, no sé si es forzado o voluntario o llámalo X, pero el caso es que en los textos de von Bawerk, de Visser y de Menger, incluso podemos decir, en el periodo en el que están trabajando precisamente en teorías económicas que aparentemente implican una defensa del libre comercio, ellos constantemente se están desdiciendo y posicionándose muy próximo. Por ejemplo, hay un texto famoso de von Bawerk, traducido al inglés, de hecho, que se llama La escuela empírica contra la escuela abstracta en economía, y hay párrafos enteros, ¿no?, donde él dice: Brentano me ha acusado a mí de defender el libre cambio, no caiga sobre mí tal infamia. Pero es que hay ya te digo, y aparte de eso, aparte, digamos, de lo que podríamos llamar simplemente posicionamientos forzados por la coyuntura político-social, el caso de Visser no deja ninguna duda, en el sentido de que los textos finales, insisto, Ley y Orden y una serie de artículos del periodo final, todos son artículos en los que la posición suya está más próxima a la encíclica papal referente al sindicalismo, ¿no?, la famosa encíclica que constituye la base de los partidos católicos, que era la de 40º año, ¿no? 40º año. Entonces, están más próximos a esa posición, estos, Visser, Menger, von Bawerk, que a una posición de defensa del liberalismo, del libre comercio, perdón. Sí, yo también te quiero pedir disculpas por llegar un poco tarde, pero me ha gustado el aparente antisesgo de confirmación que tienes, es decir, el no estar constantemente viendo lo que uno ya cree y opina, ¿no?, para volverse cada vez más radical, sino intentar leer cosas que intentan desmontar los argumentos, cosas contrarias, ¿no?, para llegar a argumentos cada vez más fuertes. Pero, sin embargo, en el debate del dualismo metodológico y lo demás, el centrarse en los detalles, como ha dicho Paco, me parece que a veces es muy importante, y otras veces, como estas, me parece que nos estamos perdiendo en los detalles. Es decir, la idea del empirismo, de tengo A y B, ¿qué va a pasar si los mezclo? No tengo ni idea. Los mezclo y explotan, ¿no? Vale, los vuelvo a mezclar, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. Puede que haya otras cosas. Entonces necesitamos constante
confirmación por la experiencia, ¿no? Hasta que asintóticamente nos acercamos a teorías cada vez mejores. Pero sin embargo a mí me parece mucho más potente el apriorismo de, quiero decir, la ley de la preferencia temporal, la ley de la utilidad marginal, la ley de asociación de Ricardo, la lógica de que si pones un salario mínimo vas a crear paro involuntario. Todo eso lo puedes deducir sin nada de empirismo. Y como dice, hombre, está claro que Mises tiene mucha influencia de Kant, ¿no? Y que Rothbard ve más la introspección como algo experimental también. Yo creo que todo eso es semántica. Es decir, Claro. para las ciencias sociales me sigue pareciendo mucho más poderoso. Y esos pequeños detalles de ver qué pasa en los puntos de indiferencia y demás, al final muchas cosas se explican, simplemente son bienes fungibles. Te da exactamente igual. Claro. Entonces, no veo que a partir de esos casos particulares entre por ahí la econometría en las ciencias sociales. Para nada. No puedes eliminar el aspecto de creatividad, aunque intentes explicar de dónde viene, ¿no? O sea, me parece que, aunque nos centremos en los detalles, eso no desmonta para nada la fuerza de la teoría Sí, praxeológica. no. Por ejemplo, cabría perfectamente en el marco de una teoría macroeconómica que no tuviera información perfecta, que tuviera en cuenta las expectativas, etcétera, etcétera. Pero sí que habría que incorporar, la idea fuerte que yo creo de que la acción humana es discreta y discontinua y por ese motivo no se puede modelizar, que simplemente es un argumento de base. O sea, no intentes, esa ilustración no ilustra prácticamente nada porque no existe el concepto, insisto, de derivada de una preferencia o derivada de una acción. Es lo que a mi juicio cae si uno acepta las curvas de indiferencia, y a partir de ahí aceptas una serie de cosas, y sobre todo lo que yo creo que es importante, que está en Hayek como en su aproximación a Popper, es que cuando tú ilustras los supuestos teoremas de la praxeología, inevitablemente por la lógica pura y dura, si las conclusiones no se dan, tu teoría ha sido falsada, entre comillas. Es decir, tu teoría sí que tiene, porque la idea de Menger y la idea de Mises es que no hay contrastación, que hay como mucha ilustración o aplicación a casos. Pero inevitablemente cuando aplicas a casos, si verdaderamente has hecho una aplicación buena, si hay un caso en el que no se cumple la ley de utilidad marginal y está bien definido y uno conoce las condiciones iniciales, etcétera, etcétera, tendrás que refinar la hipótesis o tendrás que modificarla. Y lo que yo creo nos muestra el desarrollo de muchas disciplinas es que principios intuitivos que se han derivado a partir de axiomas aparentemente autoevidentes, finalmente terminan siendo falsos, o terminan siendo superfluos, o terminan sucediendo justo lo contrario, ¿no? Entonces, simplemente se trata de dar cierta... El ejemplo que he puesto era el de las paralelas. El teorema de las paralelas, el axioma de las paralelas, que finalmente no es... Yo eso lo entiendo, pero de todas las personas del planeta que valoren el oro, encuéntrame una persona que me preste 100 ahora y dentro de 10 años yo le tenga que devolver 99. Que pongáis ese ejemplo demuestra que sabéis relativamente poco de teoría monetaria y que la explicación austríaca de la preferencia temporal es peligrosísima, porque uno cree que ya tiene toda la teoría. Y no sabéis lo que son los carrying costs, los costes de almacenamiento, los costes de aseguramiento. Entonces, eso está pasando ahora. ¿Cómo te encuentras una? En este momento, todo el mundo prefiere tener 99 mañana a tener 100 más gastos de gestión, gastos de aseguramiento, gastos de posible cobro, gastos de... Claro, esos son los detalles de los que hablamos antes, por ejemplo, la preferencia... Me da igual. No, bueno, un breve comentario. O sea, yo sí que creo que hace falta la indiferencia para definir qué es un bien económico, básicamente porque la escuela austríaca habla de bienes económicos homogéneos, como aquellos en los que se aplica la utilidad marginal, pero obviamente para que dos bienes sean homogéneos lo que significa es que eres totalmente indiferente frente a ambos y que no aprecias ningún matiz para distinguirlos. Yo tampoco sería tan no soy contrario al uso de matemáticas. Bueno, una cosa son las matemáticas, que es formalizar el comportamiento a través del lenguaje matemático, otra es el uso de la econometría, que es un método estadístico para derivar supuestamente leyes o para falsar leyes o para derivar tendencias, etcétera.
Yo creo que hay una cierta apertura epistemológica en la escuela austríaca bastante favorable a la econometría. Por ejemplo, creo que es Jerry Odrisco quien tiene un artículo. Ahí el único matiz que se introduce es simplemente la econometría en sí misma no te sirve para falsar la teoría porque, bueno, todos los matices epistemológicos que ya has añadido antes, de que las condiciones iniciales no estén bien expuestas, que no hayas ni siquiera medido bien los datos, etc. Pero que eso se puede perfectamente dar. El hecho de que la escuela austríaca no lo haya hecho no significa que no se pueda dar ni que sea necesariamente algo contrario a sus esencias. Y luego, bueno, sí, efectivamente, por ejemplo, en el caso de la preferencia temporal o de la ley de la utilidad marginal decreciente, una cosa es la intuición general o el cuerpo general y luego descender a los detalles, que ya no son solo detalles de aplicación, sino incluso hay otras fuerzas que están operando simultáneamente y que pueden contrarrestar esa tendencia general. Y ahí, por ejemplo, también creo que incluso también hay cierta apertura, ¿no? En el caso de Hulsmann, que habla de contrafactuales continuamente y la necesidad de tener en cuenta continuamente contrafactuales, precisamente para, de alguna manera, hacer lo que hacen los economistas mainstream. El ceteris paribus es Exacto. eso. Sí, sí. Yo tengo una duda es sobre, cuando habláis de matemática de las curvas, ¿es que estáis confundiendo o estás encasillando la matemática solo en el cálculo y estás descartando las matemáticas discretas, las probabilidades, etcétera? Que es algo que, digamos que de lo poco que me ha chocado, bueno, y que entendí. En econometría hay regresiones con variables discretas. Eso por conectar con esto. Los austríacos tienen mucha manía de las matemáticas sin conocerlas. Y siempre digo, macho, esto es un poco sospechoso la cantidad de gente que hay aquí que son abogados. O sea, de la idea de matemáticas, os dice Huerta que las matemáticas son el demonio en economía y vosotros, sí, como yo no sé nada de esto, mejor que sea. No solo hay el campo de las matemáticas continuas, hay el campo de las matemáticas discretas que sí que al final se usa, porque los ordenadores no son máquinas de capacidad infinita, entonces al final todo lo tienen que aproximar a un número discreto, entonces dicen que están haciendo cosas continuas, cuando no están haciendo. Más hay problemas matemáticos que las matemáticas discretas y las continuas, en el índice, son la misma, porque tú la puedes aproximar tanto como quieras. El austriaco, lo que pasa es que utiliza unas matemáticas muy raras, que yo no sé si hay algún matemático que nos cuente, que es las matemáticas de lo ordinal solo, no de lo cardinal. Es decir, hace como una especie de topología, pero sin métrica. Digo, no hay cantidades, no hay intensidad. Solo esto está a la izquierda, esto está a la derecha, pero no sabemos cuán a la izquierda, cuán a la derecha, no sabemos qué distancias hay. No tienen métrica. Entonces, por eso siempre les digo, ¿os queréis dar cuenta de una puñetera vez que no tenéis noción de intensidad? Y como no tenéis noción de intensidad, no sabéis lo importante que es cada cosa, cada teorema que intentáis aplicar en cada circunstancia. La preferencia temporal puede ser axiomáticamente cierta, pero podría ser absolutamente irrelevante en casi todas las circunstancias. Y eso solo lo puedes saber cómo de relevante es mirando un poco ya la realidad y aplicando criterios más empíricos. Espera, bueno. Bueno. O sea, a ver, por tampoco cargar todo contra la escuela austríaca, quiero decir, la ordinalidad se predica solo en la escuela austríaca con respecto a las preferencias, no con respecto a cualquier otra variable. Las matemáticas financieras un austríaco las puede usar perfectamente y no las ve extrañas. Y en eso tampoco hay una diferencia, un abismo metodológico con la economía mainstream. La economía mainstream, claro, aunque originariamente sí que partiera de un concepto cardinal de utilidad, Gibbons y Walras está claro que lo hacen, actualmente se admite que las preferencias y la utilidad es ordinal y las funciones no intentan medir intensidades de utilidad, intentan medir jerarquías. Rangos. Y son precisamente funciones monotónicas por eso, porque que te dé 5 o 4 una función no significa que uno es el 25% del otro, significa que es más alto que el otro. Una función monotónica no es eso, ¿veis? Sí, no, que eso es que se mantiene la transformación cuando la cambias, ¿vale? No, sí. Monotónicamente creciente. Sí, pero ¿qué? No,
pero que cuando la No, pero vamos, que sí que es cierto, que si tú abres el libro, el manual de microeconomía avanzada, el más Colel, lo comentábamos antes en el debate, el primer capítulo es un capítulo misterioso porque donde se presentan los fundamentos de la teoría del valor, precisamente a nota a pie de página van refutando lo que dicen en el cuerpo de texto, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo los neoclásicos en algún momento ellos deberían haber creído, y creían de hecho, en la teoría cardinal del valor, donde es posible hacer una comparación, porque para poder hacer una teoría cardinal del valor y de las preferencias es necesario hacer una comparación de exactamente cuál es de cuánto estimas tú un objeto en comparación con mi estimación. Eso supondría unos conocimientos psicológicos de los cuales yo creo que no disponemos a día de hoy. Decir Ni entonces. que la economía mainstream parte de los mismos supuestos. Entonces, claro. Sí. No te digo que no, es verdad que muchos manuales mainstream parten de los mismos supuestos, pero los mainstream los violan sistemáticamente, mientras que es lo que le pone notas al pie y luego empieza a hacer como si lo hubiera medido todo, como si conociera al menos el valor de intercambio. Vamos a ver la información de precios. Pero hay una manera relativamente tramposa. ¿Eh? Casi calculada la frecuencia demostrada en Rothbard, por lo tanto... Un debate que da para muchísimo. Tú puedes hacer algo que los cálculos no se dan cuenta y es acotar por abajo y por arriba. Es decir, cuando tú tienes una cantidad y quieres hacerla cardinal y dices, esto es una cantidad, no solo está más arriba que otro, sino si tú lo acotas mucho, dices, esto está entre 7 y 8, dices, pues está entre 7 y 8 y tengo una unidad de placer o al menos de intercambio monetario, ya sé en cuánto se valora, no sé solo que se valora más que 7, sino más que 7 y menos que 8, porque a 7 hubo intercambio y a 8 no. Es posible ahí, mientras que le da más manía, no quería ir más por ahí. Una pequeña crítica. No estoy de acuerdo en que Mises no axiomatice y que no formalice. Me da la sensación de que estás usando un criterio de formalización hiperlógico, hiperexigente. Es decir, si yo te escribo la acción humana y cada vez que pone agente pongo A mayúscula y cada vez que pone acción pongo A minúscula y le pongo subíndices y luego pongo preferencias y pongo P1, P2, P3 y luego pongo una serie de implicas o mayor que, menor que y uso silogismos, ¿a eso le llamarías una formalización y a lo otro no? Yo suelo decir que hay formalizaciones matemáticas, que es las que ya formalizas a lo bestia y sabes que hay cantidades y están más o menos, hay unas relaciones, ecuaciones, normalmente igualdades, pero también desigualdades. Hay formalizaciones lógicas que son o subconjunto o parecidas a las matemáticas en las que no hay cantidades, pero hay una serie de símbolos que necesitas cierta práctica para saber qué es lo que significan, pero también hay una formación lingüística que es escribir de la forma más rigurosa y más abstracta posible. De hecho, ahí, fíjate que es lo de forma frente a materia, estás formalizando, estás dejando los valores concretos. Mises le da igual qué prefieras, pero dice, si prefieres, tu acción va a tener esta forma. Sí. Es decir, la teoría de Mises es altísimamente formal, pero no sé si me quieres contestar eso, ¿qué exiges más para formalizar? Porque a veces nos lo hemos planteado entre risas, algunos que somos más de ingeniería o de lógica, formalizamos la acción humana. Y dices, ¿para qué? Si nosotros ya sabemos lo que dice, ¿para qué vamos a escribirla en un lenguaje que no entienda nadie? Pero te permite encontrar los supuestos que a lo mejor se te han pasado. Claro. O no, resulta que si la teoría ya ha deducido todo lo que puede deducir, al final no vas a tener una serie de igualdades muy complicadas que puedas meter en un simulador, sino lo que vas a tener es, por ordinalidades, una serie de más que o menos que te digan, pues vale, la gente como P1 era mayor que P2, la acción asociada a P1 fue la que se ejecutó y no la acción... Claro. Vale, pero esto ya lo ponemos antes con palabras... Sí, de hecho, yo no entiendo por formalización utilizar expresiones abreviadas, ¿no? O expresiones matematiformes, ¿no? Con forma más o menos así matemática. De hecho, hay el hijo de Menger, que era matemático y que también asistía, de hecho, a reuniones del matemático de Viena con el hermano de von Mises, tiene un artículo en el que precisamente comenta eso, ¿no? La expresión de la teoría de la utilidad marginal decreciente como pura frase es mucho más clara y perfectamente comprensible que su formalización, que lógicamente es un lío. Cuando yo entiendo por formalización y axiomatización, también entiendo simplemente establecer cuál es la jerarquía de cada afirmación que estás sosteniendo, ¿no? Yo no espero algo tipo
yo espero algo más bien parecido a la ética de Spinoza, ¿no? O sea, en el sentido de que claramente establezcas cuáles son tus axiomas, porque de un solo axioma no se deduce, tienes que tener por lo menos dos, o sea, esto es una cuestión simplemente lógica, tiene que haber algo adicional para deducir para crear algún tipo de silogismo, ¿no? Pero entonces, vale, lo ve intuitivamente. Un poco, vale. Dices, ¿cuál es el axioma gordo? La acción humana. ¿Cuáles son las demás? El trabajo genera de su utilidad, que hay una preferencia temporal que no estaba en el axioma original, pero que la vas... Para mí... se ve que, si quieres poner 1.1... No. También se podría hacer, pero... Hombre, sería interesante simplemente para ver cuál es el grado... Zanotti, si no lo conoces, Gabriel Zanotti, ha hecho cosas así. A mí me gusta mucho porque Zanotti no te tiene que leer a Mises porque te lo sistematiza y además te lo explica mucho mejor, porque cuando lees a Mises... Sobre todo si... Yo es que pensad, ahora podéis leer a Mises en traducciones españolas legibles. Yo me lo tuve que leer en la tercera edición, que era para matar al traductor, que era el hermano de Luis Re. Pues, adjetivos, como escribía Rayo antes, adjetivos antes de los sustantivos, cosas así. Aquí era infumable. Y luego, apodíctico. ¿Qué coño es eso de apodíctico? La propia palabra praxeología, que para ti es muy obvia, lógica de la praxis, la lees la primera vez y dices, esta gente es una secta. Esta gente, los praxeólogos, suena a secta. Sí. La cataláctica y todo aquello. Sí, parece que te van a hacer algo muy malo, ¿no? No podéis usar palabras normales, coño. Un par de detallitos más. Bueno, sí. Solo el debate, un detalle, el debate de lo analítico y lo sintético es muy interesante, pero yo suelo decir a la gente, eso de que lo analítico no informa de nada o no añade nada es mentira. Y si sabes teoría de la información y cálculo, dices, claro, cuando me pones el ejemplo 2 más 2 es 4, parece que no añade nada, porque ya lo sabes tal, pero si te pongo una suma más complicada que te dé el resultado, aunque sea analítico, te añade un huevo. Si te factorizo un número gigantesco en números primos, aunque no añade nada, dirías analíticamente, resulta que todo eso es criptografía, o sea, añade un huevo. Sí. Y luego, cosas como el soltero y tal, ¿qué es lo que añade? Que sepas usar el lenguaje, que sepas que la palabra soltero aquí tiene un determinado significado, es decir, siempre añade algo. Y ahí está toda la filosofía analítica y la teoría del lenguaje, y que casi todos los problemas filosóficos son debates que la gente no se pone de acuerdo en lo que significan las palabras. Por una crítica última al racionalismo, cuando has mencionado a Descartes, la gente suele saber lo del poquito de pozo, pienso, luego existo. Y entonces, el austriaco es muy racionalista en ese sentido. Vamos a principios muy seguros, axiomas muy seguros, y a qué deducimos, ¿no? Este ejemplo es que no os lo había contado nunca, pero para que veáis los límites de la razón y el ostión que se da a Descartes. Descartes. Yo no he leído el libro entero porque leí toda la introducción y voy a ser súper cuidadoso, voy a ser riguroso, voy a ser... Y el primero es como... ¿Conocéis cuál es el segundo? ¿Tú lo conoces? No lo tengo ahora mismo en mente. El segundo es... Tengo la noción de Dios en mi mente. Como sí, la noción de Dios es grandiosa e infinita, no puedo habérmela inventado, no lo dice con estas palabras, no puede haber llegado ahí por mí mismo ni por otros. Luego Dios existe. Yo ya no seguí leyendo y dije, este tío es gilipollas. O sea, tanto decir que va a ser riguroso y a la segunda la cagan. Sí. Entonces, eso es lo que os reto. Tener cuidado como racionalistas, como austríacos, a no cagarla y quedar en ridículo, con perdón. Ya. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión, quizás, ¿no? Una puntualización. No todo razonamiento lógico tiene que ser silogístico, ¿no? No, claro que no. Porque parece que he intuido que como... No, quiero decir, si partes de un axioma único, eso no es silogístico. Pero sí haces, lógica deductiva, sí. Si quieres deducir algún tipo de enunciado, tienes que tener por lo menos 2 premisas para obtener una conclusión, vamos. Pero puedes hacer un razonamiento lógico deductivo teniendo una única premisa y a partir de ahí derivando otra serie de cuestiones. O sea, entonces lo que tú vienes a decir es que solo es... No, quiero decir que en lógica deductiva, inevitablemente para deducir una tercera premisa necesitas por lo menos 2. Sí, pero que aunque sea implícita, aunque sea alguna implícita, ¿no? Aunque sea simplemente la definición de acción, y a partir de ahí, tienes una serie de quiero decir, el concepto de acción, como hemos visto, involucra el concepto de satisfacción o de preferencia o de, llámalo X, ¿no? Y a partir de ahí, por lo menos tienes 2 o 3. Lo que yo creo... implicaciones lógicas del axioma principal. Pero no serían equivalentes como el silogismo, sería una implicación lógica deducida a partir del axioma principal, pero partimos de un axioma principal. Vale, sí, que lo consideras la definición primera, la definición de acción. Que usas muchísimas más cosas implícitamente cuando tú estás... La palabra acción, aunque no la hables de ella,
en tu cabeza tiene ahí una estructura semántica que está relacionada con un huevo de cosas. Y el desarrollo de la praxeología es explicar. Claro, o sea, Más que deducir es explicar. Para establecer el primer axioma, de tu teoría, tienes que primero haber tenido unas definiciones sobre los términos implícitos en ese axioma. Simplemente tan sencillo como eso. Entonces, hay una serie, ese axioma ya incorpora muchas aclaraciones o muchas explicaciones. Muchas hipótesis, claro. Que no son hipótesis porque los tomas como axiomas, o sea, no, los tomas como cosas dadas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Euclides, pues tienes la definición de recta, la definición de punto, etcétera. Y en el caso de Spinoza, pues la definición de Dios, la definición de sustancia, la definición de causa sui, y a partir de ahí, pues ya vas deduciendo, ¿no? Entonces, simplemente se trata de establecer un poco la jerarquía para ver también aquellos teoremas que causan más problemas, a qué altura también jerárquica se encuentran, ¿no? Si tienen carácter de teorema, tienen carácter de escolio, en fin, hay muchas. No solamente existe el concepto de axioma y a partir de ahí todo lo demás es como secundario, sino que estaría bien simplemente ir detallando un poco más, sin necesidad tampoco de formalizar en el sentido matemático del término, sino ir demostrando cómo cada teorema se relaciona con el anterior, porque lo interesante del razonamiento matemático que se puso de moda a partir de Bourbaki en adelante era que todo se desarrollara axiomáticamente con demostraciones y que no se diera nada por no demostrado. Una pregunta que se suele hacer aquí, ¿100% o reserva fraccionaria? Yo me doy pasapalabra con esa pregunta, la verdad. No, me refiero, antes has estado hablando un poco de dinero y tal, hombre, alguna idea tendrás. No, prefiero sí, Muy bien, pues muchas gracias Ernesto por la conferencia y por el debate posterior.